Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Empezamos un programa más, un Cambia Madrid. Ya estamos finalizando la temporada, además en un día muy especial porque está empezando la noche y es la noche de las más mágicas del año, la noche de San Juan, y por eso vamos a hacer un programa especial, sobre todo en la última parte del programa, en torno a partir de las 10:30 de la noche, que iremos anunciando, porque va a ser una conexión en directo con el director de la cadena, con Enrique Riobó, en nuestra terraza de Avenida América, pues con contenidos especiales de ciencia y de cultura para celebrar esta noche de San Juan. Pero empezamos el programa pues con nuestra actualidad política y social de la región, de la Comunidad de Madrid y de sus 179 municipios. Hoy tenemos el placer de entrevistaros, ya está por aquí preparada, a la nueva líder de la oposición, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García. Estará con nosotros en un minuto. Y solo avanzar un poco los invitados de la segunda parte del programa, de esta tertulia, debate, que en este caso abundará sobre la capital, sobre los problemas que atañen a los más de 3,5 millones de habitantes de la ciudad. Estaremos debatiendo sobre asuntos muy interesantes, como la mitad de la legislatura, sobre el Madrid peatonal y sobre otros temas más candentes, con los concejales en el Ayuntamiento de Madrid del Gobierno. Estará con nosotros José Fernández, que además es presidente de los distritos de Centro y Salamanca, y de la oposición el concejal José Manuel Calvo. Pero lo prometido es deuda. Vamos a empezar con la entrevista estrella de la noche. Ya está con nosotros, nos ha costado un poquito, pero bienvenida le damos a Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea y nueva líder de la oposición. Muy buenas noches, Mónica. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues nada, quería preguntarte antes de nada cómo encajas este nuevo papel que te han asignado los madrileños. No sé si te lo esperabas, si hiciste una buena campaña electoral y te han colocado pues enfrente en la Asamblea de Ayuso. ¿Cómo ha sido este cambio de pasar de ser la cuarta fuerza política a la segunda en el Parlamento regional? Bueno, yo creo que de facto en Más Madrid ya estábamos ejerciendo la oposición, ¿no? Y creo que este año de pandemia creo que se ha demostrado, ¿no?, esa oposición rigurosa, contundente y a la vez propositiva que hemos estado demandando, ¿no?, desde un principio. Creo que el trabajo de Más Madrid es el que reconcilia a mucha gente con la política y creo que ese trabajo de hormiguita es el que la gente, bueno, pues nos ha avalado en estas elecciones, porque creo que podemos estar orgullosos de ser una fuerza que hemos estado pendientes y hemos estado haciendo política de lo que de verdad importa, que era nuestro lema, pero no era solo un lema, sino que hemos ido barrio a barrio, centro de salud a centro de salud, AMPA a AMPA, ¿no? Y creo que ese trabajo es el que al final reconcilia a la gente con la política y es el que nos ha dado pues este aval, ¿no? No obstante, a pesar de ese esfuerzo durante estos 2 años, Mónica, la izquierda ha salido mal parada de estas elecciones, ha perdido diputados, ha perdido fuerza y además la hegemonía la tiene el Partido Popular, que supera en votos a todos los 3 partidos de la izquierda. ¿Qué ha fallado, a tu juicio, para que cada vez tenga más votos esas fuerzas políticas progresistas? Bueno, yo creo que en concreto a Más Madrid nos ha faltado tiempo, ¿no? Tiempo para, nos hubiera gustado incluso, aunque ha sido muy intenso, pero nos hubiera gustado poder explicar durante más tiempo cuál es nuestro proyecto, cuál es la alternativa a la Comunidad de Madrid, la alternativa a esos 26 años de gobierno del Partido Popular. Y también hay que decir que el Partido Popular ha sabido aprovechar muy bien el contexto no pospandémico, el contexto pandémico, ¿no? El contexto de la fatiga pandémica en la que se ha erigido como, bueno, pues como un poco como un nuevo gobierno que venía a acabar con una pandemia que obviamente no acababa con un nuevo gobierno, sino con, bueno, pues con todas las medidas y con la vacunación, ¿no?, que tan esperada era, ¿no? Bueno, yo creo que el camino que hemos iniciado desde Más Madrid creo que es un camino que tiene mucho recorrido, creo que hemos empezado a hacerlo, pero creo que tiene mucho recorrido. Insisto, hablar de Madrid y de hecho una demostración es que desde que ha ganado las elecciones la señora Ayuso no le ha dedicado ni una sola medida a los madrileños y madrileñas, ¿no? Ha seguido hablando, confrontando con Sánchez, sus prioridades han quedado claras esta semana, Telemadrid
y la ley LGTBI, con lo cual, bueno, pues básicamente seguimos preocupados por lo que pasa en nuestros centros de salud, que no es una prioridad para la señora Ayuso, seguimos preocupados por nuestra sanidad, por nuestra educación, por las ratios, por la segregación, por las residencias de mayores, y creo que, bueno, pues que todavía desde Más Madrid no tenemos techo, ¿no? Y que vamos a intentar reconciliar a cuanta más gente con esta manera de hacer política. Ahora te pregunto de esas leyes en concretos, de esas novedades, pero quería preguntarte tu opinión sobre el nuevo gobierno. Es un gobierno con caras muy conocidas durante estos 2 únicos años de legislatura y con unos nuevos consejeros que también los conocemos los periodistas que llevamos muchos años en Madrid, que son Concepción Dancausa y el consejero nuevo de Digitalización y Administración Local, Carlos Izquierdo. ¿Cómo definirías en unas muy pocas palabras este gobierno exclusivo del Partido Popular? Bueno, yo creo que son viejas caras, como tú bien has dicho, y las grandes novedades son todavía más viejas que las que ya estaban, ¿no? Creo que son unos consejeros que ya nos han demostrado que no están capacitados para afrontar ni los imprevistos ni el devenir normal de un gobierno. Y bueno, pues esto a nosotros nos preocupa porque, bueno, por ejemplo, el consejero que ha sido uno de los responsables políticos máximos del drama que hemos vivido en las residencias de mayores, bueno, pues tiene nuevamente el aval de la señora Ayuso y del gobierno del Partido Popular, ¿no? Y bueno, pues nos podemos encontrar más de lo mismo. Creo que además el Partido Popular, cuanto más fuerza tiene, más poder tiene, más escaños tiene, la sombra del viejo Partido Popular aparece con más fuerza y bueno, pues es un momento muy delicado ahora para la Comunidad de Madrid, es un momento de reconstrucción después de esta pandemia que nos ha dejado una crisis económica y social muy profunda y no confiamos en que el Partido Popular esté preocupado por cuál va a ser el devenir del futuro de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y el devenir de cuál van a ser los puntos de la reconstrucción. Creo que vamos a tener más de lo mismo, más de las políticas que nos han hecho en algunos momentos abochornarnos, ¿no? de nuestra comunidad y bueno, pues desde Más Madrid vamos a intentar que no sean 2 años más perdidos de legislatura como los que llevamos perdidos. Apuntabas tú antes esas 2 iniciativas que ha anunciado la presidenta, la reforma de la ley de Telemadrid, que parece que va encaminada un poco a controlar más la cadena o algo así, pero yo todavía no conozco muy bien cuál es el objetivo de reformar o con qué sentido quieren reformar las leyes contra la LGTB-fobia y sobre transexualidad, que creo que se aprobaron en 2016. ¿Sabes tú algo, Mónica, desde la Asamblea? Bueno, básicamente sabemos que en lo primero en lo que se ha puesto a trabajar la señora Ayuso son en estas 2 leyes, ¿no? Hay que escuchar a la señora Ayuso del año 2016, defender esta ley, defender al director, diciendo que era uno de los mejores directores, defender, bueno, sí, pues... sí, porque era portavoz de la Comisión del Ente Público, efectivamente. Claro, entonces es curioso cómo esa defensa férrea se ha convertido en, bueno, pues esta ley ya no nos sirve porque vamos a convertir Telemadrid un poco en Teleayuso, ¿no? En un momento en el que Telemadrid además creo que estaba teniendo muy buen servicio, mucho prestigio y creo que volver otra vez a intentar hacer de la televisión pública, del ente público, ¿no? Un ente de propaganda del gobierno, creo que es un error, no solamente para el Partido Popular, sino para el resto de la ciudadanía, ¿no? Y con respecto a las leyes LGTBI, nosotros tampoco sabemos cuáles son los artículos, pero creemos que primero no es una ley que haya que reformar, es una ley que hay que cumplir, que hasta ahora no se ha cumplido en todos sus preceptos, la ley pues eso, de LGTBI-fobia y la ley trans que se aprobó en la Comunidad de Madrid. Creo que eran leyes que eran de alguna manera bastante progresistas y ahora a la señora Ayuso todas esas cosas que huelen, ¿no?, a progresismo creo que ahora pues le incomodan y bueno, pues efectivamente han sido sus 2 prioridades. Sus 2 prioridades no han sido los centros de salud ni las residencias de mayores
ni ninguna reforma educativa, ha sido una reforma de la ley LGTBI y de Telemadrid. Sobre los centros de salud es muy difícil pedir cita, no te la dan a 14 días, como mucho una llamada telefónica. No sé si esto se va a recuperar, es fruto de la pandemia, algo que va a quedar así. Hemos tratado aquí en muchos programas el cierre de los SWAPs en muchas localidades. No sé si habéis preguntado, todavía tiene que arrancar el nuevo periodo parlamentario, pero habéis preguntado porque muchos oyentes insisten en saber si los SWAPs van a seguir abiertos, Mónica. Van a empezar a reabrir, me refiero. Pues mira, yo creo que es una parte de un programa sistemático y programado de deterioro y de desmantelamiento de nuestra sanidad pública, que es ruin en épocas normales, pero que en épocas de pandemia a mí me parece absolutamente imperdonable. Quiero decir, que no hayamos aprovechado una pandemia para aprender que la atención primaria es uno de los diques de contención, no solamente de una pandemia, sino de la protección de la salud de la población, y que se aproveche una pandemia para quitar recursos, para cerrar centros de salud y para, de alguna manera, deteriorar tanto el sistema que al final bueno, pues no sea útil ni sea eficiente para la protección de la salud de los madrileños, a mí me parece una de las mayores traiciones que se le puede hacer al sistema sanitario después de una pandemia. Hablabas de las citas, ya no solamente son las citas, Sí, bueno, es sí. la cantidad de profesionales que huyen de la Comunidad de Madrid, ¿no? Este año han terminado más de 230 residentes que terminaban su especialidad y que podían haberse quedado en la Comunidad de Madrid, y solo se han quedado 22. Esto es un dato de que no somos capaces de retener ni siquiera el talento que hemos formado aquí en la Comunidad de Madrid. Y los profesionales huyen porque hay un planteamiento sistemático de maltrato y de precariedad a nuestros profesionales. Y me parece que es muy mala moneda de cambio con la que estamos pagando a los profesionales y a los sanitarios después de haberse dejado la piel y en algunos casos la vida en una pandemia, ¿no? La comunidad niega tajantemente que se vayan a cerrar centros de salud en el verano, pero vosotros tenéis información de que sí. ¿Quién lleva la razón en este sentido? Es fácil. Un centro de salud puede estar abierto, pero no puede tener médico, puede no tener médicos dentro. Esto ya lo hemos visto durante la pandemia. Nosotros nos recorrimos en septiembre y octubre, nos recorrimos centros de salud de Usera, del Centro, de Villaverde, de Carabanchel, y hay centros de salud que donde tenían que tener 16 médicos y médicas, tenían 3. Esto es de facto cerrar la asistencia a la población de tu centro de salud. Hay en torno a casi 500.000 de madrileños y madrileñas que no tienen un médico o una médica asignado. Esto es de facto cerrar una parte de nuestro sistema sanitario al acceso a la población. Y es dramático porque es que todos los sistemas sanitarios que han demostrado que tienen una atención primaria fuerte y robusta han demostrado que son más eficientes. Pero no son más eficientes en el plano económico, que también para una población, es que son más eficientes a la hora de proteger la salud de la población. Y si después de una pandemia no hemos aprendido esto, es más, hemos aprendido la lección contraria, que es que el señor Laschetti va a seguir con su hoja de ruta que inició en el año 2012, a mí me parece que esto es, de alguna manera, traicionar nuestros pilares fundamentales de bienestar, y me parece que es preocupante a la par que absolutamente intolerable, ¿no? En vacunación vamos más lentos que otras comunidades autónomas que ya están empezando a vacunar a los treintañeros, aquí todavía vamos por los cuarentañeros. ¿A qué lo achacas, Mónica? Porque la vacunación no ha sido una prioridad para este gobierno, sino ha sido para hacer un modelo de propaganda. Cuando tú utilizas la vacunación, la sanidad, tus servicios sanitarios, la propia Puerta del Sol o la propia Asamblea como una herramienta de propaganda, pues pierdes efectividad. Los sistemas sanitarios de otras comunidades que se han tomado en serio la vacunación, porque la vacunación es la que nos iba a traer realmente la libertad, pues te das cuenta que los que se lo han tomado en serio pues tienen unas tasas de vacunación más eficientes. Nosotros hemos preferido hacer espectáculo que hacer, ¿no? que centrar nuestros esfuerzos en proteger a la población. Y bueno, obviamente tenemos un ritmo, pero no tenemos el ritmo deseable y siempre vamos a la cola.
Otro de los grandes pilares de la Comunidad de Madrid en cuanto a competencias y recursos, la educación. Hoy ha anunciado el Gobierno regional más medios y más profesores, también con un cambio de ratios. ¿Cómo se presenta el nuevo curso a partir de septiembre? Pues es curioso porque la Comunidad de Madrid es capaz de anunciar los mismos profesores siempre. Durante todos los años es capaz de anunciar que contrata a profesores y te das cuenta que luego al final son los mismos profesores a los que está contratando, ¿no? Aquí tenemos dos problemas que son fundamentales. Uno es que hemos demostrado que durante la pandemia la bajada de ratios ha mejorado la calidad. Lo dicen profesores, lo dicen familias, lo dicen los propios alumnos. Es una mejora inexcusable de la calidad la bajada de ratios. Y sin embargo, la señora Ayuso nos dice que el año que viene los va a volver a subir y que ya lo bajará dentro de X años, ¿no? Y que a los que están ahora mismo escolarizados no les va a tocar esa medida, ¿no?, de gracia de bajada de ratios. Y luego tenemos un problema que a mí me parece también que siempre pasamos por alto, que es el tema de la segregación. La Comunidad de Madrid es la comunidad que más segrega de Europa, después de Turquía. Es la región que más segrega. Esto significa que nuestros hijos no se cruzan entre sí y que nuestros hijos ya viven segregados, viven entre muros que hacen que el desconocimiento haga que al final pues no haya intolerancia, y esa intolerancia luego puede ser regada perfectamente con odio. Yo creo que es un problema grande que seamos una región que segrega a nuestros hijos y nuestras hijas, y que, siendo la región más rica de España, seamos de las últimas que invierte en profesorado y en la calidad educativa de nuestros hijos, claro. Una de las medidas estrellas en la investidura, en el discurso de la investidura de la presidenta Ayuso, fue las ayudas que quiere conceder a madres de menos de 30 años. ¿Más Madrid apoya este tipo de medidas? ¿Quiere fomentar la natalidad en una región y un país en la que cada vez nacen menos niños? Cualquier medida que vaya para fomentar la natalidad será bienvenida. Ahora bien, cualquier medida que vaya encaminada a mantener a una familia y a fomentar la creación de una familia, que no sea la creación de una familia en la Comunidad de Madrid, que no puede ser un deporte de riesgo. La medida que presenta la señora Ayuso tiene más peros que la medida en sí misma. Tienes que tener menos de 30 años, menos de 30.000 euros, llevar 10 años empadronado, etc. Esto ha dejado que sea una medida que, lejos de ser una medida que suma, es una medida excluyente, que solo va a afectar al 2% de las madres, al 2%. Y claro, hacer una medida para las madres sin contar con las madres, pues es muy complicado que salga adelante. Yo creo que tiene que ver con esta estrategia política de la señora Ayuso de hacer propaganda, vender humo, hacer como que hace, de la misma manera que ha hecho durante la pandemia, pero que los resultados realmente, tanto en la natalidad como en la protección de las familias, va a ser nulo. Y eso es un problema, porque hacer como que haces no soluciona la vida ni va a solucionar el invierno demográfico. Lo que va a solucionar seguramente sea un par de titulares para el gobierno, pero realmente las madres no se van a ver apoyadas por su gobierno a la hora de querer tener hijos. Entre otras cosas porque la medida acaba cuando el niño tiene 2 años, y cualquiera que tenga hijos sabe que a los 2 años no se acaban las necesidades de los chavales. Ahora que os han tumbado la comisión de investigación, que sería un poco continuación de la que se puso en marcha hace un año en la Asamblea de Madrid, ¿qué medidas vais a tomar? No sé si vais a recurrir a la justicia, alguna otra vía, ¿se va a quedar paralizada tal y como acabó? La comisión de residencias empezó su andadura, no llegó a terminar, y nos parece una aberración que en esta legislatura no seamos capaces de diagnosticar realmente qué es lo que ha pasado en nuestras residencias. No es un problema de echarle la culpa a nadie, porque enseguida el Partido Popular nos ha venido a decir que esa comisión la estábamos haciendo contra la señora Ayuso. A mí me tienen que explicar que cómo el esclarecimiento del fallecimiento de 7.000 mayores en nuestras residencias es una medida que va contra la señora Ayuso, a no ser que la señora Ayuso y su gobierno tengan algo que esconder. En ese sentido, entiendo que ellos lo consideren como que es una confrontación. Ahora bien,
Las residencias de mayores, el modelo residencial de mayores, que ha sido uno de los causantes, ¿no?, de este drama que hemos vivido en la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso no tiene ningún ánimo ni en cambiarlo, ni en revisarlo, ni en diagnosticarlo. ¿Qué es lo que en qué hemos fallado? La vía judicial sigue abierta. Hay familias, muchas familias que han denunciado, familias con las que, por cierto, nunca se ha reunido la señora Ayuso, ¿no?, para, no sé, pues para darles una explicación o para por lo menos sentir algo de empatía, ¿no?, con los mayores que han sufrido este drama. Y yo recuerdo a la señora Ayuso en la investidura del año 2019 decir que una comunidad o una región, una sociedad que deja morir a sus mayores en soledad y abandonados es una sociedad deshumanizada. Bueno, pues después de esta pandemia creo que hemos dejado una sociedad más deshumanizada que la que nos encontramos. Por último, quería preguntarte sobre tu partido. Es que conocíamos hace unas pocas horas pues, una noticia, que cortáis relaciones con vuestro partido hermano en Leganés, que es Leganemos, precisamente por un supuesto caso de abuso sexual. No sé si nos puedes resumir por qué habéis tomado esta drástica medida, Mónica. Bueno, tenemos una compañera que ha denunciado a un compañero de un partido que, como bien dices, es un partido hermano que se llama Leganemos, en Leganés, y nosotros desde Más Madrid hemos tomado medidas cautelares, pero también le hemos exigido a ese partido, a Leganemos, que tomara medidas cautelares contra ese concejal. En el momento en el que no lo ha hecho, nosotros consideramos que no tenemos relación con ellos, ¿no? Hemos puesto todas las herramientas de Más Madrid al servicio de la concejala y, bueno, pues en ese sentido creo que somos firmes y contundentes en la defensa, ¿no?, de las mujeres. Y nada, poco más que decir, ¿no? Desde Más Madrid no nos va a temblar el pulso, sabemos que la violencia machista existe en todos los ámbitos, existe en toda la sociedad y, por supuesto, en los partidos, y creemos que hay que ser contundente y riguroso en este aspecto. Hablando de municipios, ¿cuál va a ser la estrategia de Más Madrid como líder o lideresa? No sé qué palabra te gusta más, porque me acuerdo que a Esperanza Aguirre no le gustaba nada lo de lideresa del partido en la comunidad. No sé cuál va a ser vuestra estrategia. Supongo que crecer no solo en el ámbito de la Asamblea, en la oposición, sino también en los municipios. ¿Descartáis o estáis a favor de uniros con Podemos en algunos pueblos en los que a lo mejor entre los dos sí que podéis llegar a entrar en los consistorios y de otra manera no, por ejemplo? Bueno, yo creo que ya hemos demostrado en estas elecciones que cuando somos capaces de trabajar en un mismo objetivo, diferentes fuerzas políticas, creo que llegamos más lejos y creo que abarcamos un espectro político y un espectro electoral más amplio. Y por supuesto que llevamos tiempo trabajando no solo en el municipio de Madrid, sino en el resto de municipios. Nos parece fundamental el trabajo municipal. Y a raíz de estas elecciones, que insisto, ¿no?, que yo lo digo mucho, que ha habido mucha gente que se ha reconciliado con la política a través de Más Madrid, pues hemos tenido a mucha gente que se nos ha acercado y que quiere formar parte de esta comunidad política que vertebra otra forma de hacer política, ¿no?, de preocuparnos realmente de lo local, de lo importante, de lo cotidiano, de lo que afecta realmente a las familias, ¿no?, del asedio que están viviendo las familias con respecto a la vivienda, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo este reflujo, ¿no?, de gente que quiere participar en la comunidad, que quiere participar en Más Madrid, pues lo estamos canalizando y creo que estamos haciendo unos proyectos tanto en la ciudad de Madrid como en el resto de municipios que creo que, bueno, pues que nos van a avalar este trabajo que llevamos haciendo de hormiguita durante 2 años. Pues iremos viéndolo y preguntándote por ello. Mónica García, líder de Más Madrid y portavoz del partido en la Asamblea. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con todos los espectadores de Canal 33. Seguimos en contacto y muchos éxitos. Muchas gracias y nada, encantada de estar aquí esta noche con vosotros. No os vayáis,
amigos espectadores, todavía está cayendo la noche de este 23 de junio del año 2021. Tenemos preparado, ya lo anunciábamos al inicio del programa, pues una tercera parte de Cambia Madrid muy especial. Será a partir de las 10:30 de la noche. Estarán con nosotros Ricardo Díaz Martín, decano del Colegio de Químicos de la Comunidad de Madrid, que va a hacer una hoguera, una especie de hoguera volcán para quemar las malas ideas y los proyectos que no nos gustan. En la noche de San Juan también estará con nosotros Daniel Sánchez, pondrá música, un cantautor del distrito de Villaverde, y Mercedes Valdeón, la investigadora amiga de esta cadena. No os lo perdáis, pero todavía queda una hora y en esa hora hablaremos de la ciudad de Madrid, de sus problemas, del Ecuador de la legislatura. Estará con nosotros, ya están por aquí, un concejal de gobierno, José Fernández, y uno de la oposición, José Manuel Calvo, para hablar de todos estos problemas que tanto interesan a los vecinos de la capital. En unos minutos, aquí, en Cambia Madrid, de Canal 33. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come de vicio. ¿Qué tal? Tony Rovira y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33. ¿Hace falta tener un problema legal para saber que cuentas con un abogado? En realidad no, pero si tienes el problema, igualmente cuentas con nosotros. Nuestro despacho, Cañizares Abogados, está a tu disposición si necesitas apoyo o solución de cualquier conflicto por el que estés pasando. Manejamos herencias, divorcios, administraciones públicas, contratos en general, problemas societarios, conflictos con bancos, reclamaciones de seguros y cualquier tema laboral. Nuestra atención es para todos. Nuestros clientes confían en nosotros porque más que ser buenos defendiendo sus intereses, no nos gusta perder. Si vamos juntos, vamos para ganar. Cañizares Abogados. No hay que ser un experto para saber que solo en quilates valoramos correctamente los objetos de oro y de gran valor que desee vender.
Le ofrecemos toda la seguridad y calidad que necesite en las operaciones de venta de sus joyas. Estamos dedicados exclusivamente a su servicio y contamos con el respaldo de ser los más comentados en televisión y en las redes sociales. Desde hace más de 10 años hemos redefinido este sector porque para nosotros la transparencia y la honradez es lo que importa. Quilates, siente la diferencia. Estamos de nuevo, es el periodo, el momento del análisis, del debate, de la tertulia, inversión COVID con dos concejales. Como sabéis, en temporadas anteriores pues teníamos más representación, más pluralidad, pero bueno, ahora da más de sí porque ya no se quejan por el tiempo, ya pueden hablar todo lo que quieran en este espacio de 55 minutos que tenemos antes de la tercera fase de este programa especial de San Juan, que luego recuerdo qué invitados especiales tenemos, pero antes os presento a los invitados. José Fernández, que es concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y presidente de los distritos de Centro y de Salamanca. Muy buenas noches, gracias por volver. Buenas noches, encantado, además, como siempre estar en tu aquí. distrito, estamos en la calle Atocha, así Encantado. que lo conoces muy bien. Y así aprovechamos pues, para cosas del distrito, esas historias luego, después de la tertulia. Y está con nosotros el que fuera concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, no me equivoco, creo que se llamaba así, en la anterior legislatura, la de Manuela Carmena, y ahora concejal de la oposición por el grupo, yo no sé si está constituido o no, esto me lo tienes que decir, Recupera Madrid, o podemos decir, colectivo Recupera Madrid. José Manuel Calvo. Pues muy buenas noches y encantado de estar aquí. Muchas gracias. Gracias por venir. José Manuel, que además le entrevistamos hace creo que un par de meses para que nos contara esa nueva aventura política en el consistorio madrileño. Hablamos como tema central del Ecuador de la legislatura que se presentó la semana pasada, vía CIS, el alcalde, muchos proyectos, otros cuantos por hacer, 2 años marcados, como no, por la pandemia y proyectos de futuro. ¿Qué quieres destacar como concejal de gobierno, José, de estos 2 años tan terribles, podemos decir, negros, oscuros, bueno, difíciles? La verdad es que si alguien nos hubiera dicho que la llegada al gobierno de José Luis Martínez Almeida en esta ciudad íbamos a tener alguna situación rara, nadie podíamos pensar pues la pandemia que estamos viviendo o el fenómeno de Filomena, ¿no?, que nos pasó en pleno mes de enero. Pero en todo caso, yo creo que cuando llegas a un gobierno, como el caso del Ayuntamiento de Madrid, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, lo que es responsabilidad, ¿no? Y yo creo que José Luis, el alcalde de Almeida, primero se ha convertido en un alcalde profundamente querido por los madrileños. Yo creo que eso es muy positivo. Todo el mundo ha conocido un alcalde que es cercano y que mira los problemas de cara. Y sobre todo lo que ya han podido ver los madrileños es que se gestionan. Este gobierno lo que tiene es que en 2 años está siendo capaz de gestionar y de hacer cosas, y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Y sobre todo hacer una ciudad de oportunidades. Yo creo que eso es importante. Se han cumplido objetivos como la bajada de impuestos, se han iniciado obras muy importantes, se han desbloqueado proyectos que en el mandato anterior, como Madrid Norte, no se hicieron, y yo creo que eso todo nos lleva a una ciudad que hoy, 2 años después de la llegada de Almeida, tiene más y mejor calidad de vida que hace 2 años. Esbozabas una sonrisa con Madrid Nuevo Norte porque me acuerdo que fuiste uno de los impulsores del asunto, con todas las críticas que hubo y demás, José Manuel. Sí, no solo impulsores, nosotros lo redactamos, nosotros lo aprobamos inicialmente, nosotros lo sometimos a información. Un proyecto de hace mucho tiempo, es verdad, pero bueno, había que rematarlo. No. O cambiarlo, bueno, se cambió mucho. La Operación Chamartín, evidentemente, es un proyecto que viene del año 93, un acuerdo del Ministerio de Fomento con Álvarez del Manzano, ya entonces, ¿no? Pero tuvo distintas fases. Nosotros lo que hicimos fue anular el plan de Ana Botella, con gran algarabía por parte del Partido Popular, del señor Almeida en aquel momento en la oposición, y tramitar un nuevo plan buscando el mayor acuerdo, el mayor consenso posible y estableciendo una serie de criterios que entendíamos fundamentales para que la ciudad para que ese trozo de ciudad fuera sostenible y fuera de futuro, ¿no? Y, como digo, lo redactamos
lo aprobamos inicialmente, lo sometimos a información pública, se lo trasladamos a la Comunidad de Madrid para todo tipo de informes preceptivos de este plan y quedó a las puertas del Pleno del mes de junio. Es verdad. Porque, si recordáis, Pedro Rollán, siendo entonces el tercer presidente de la Comunidad de Madrid del mandato anterior, después de la caída de Cifuentes y de Garrido, que se piró a Ciudadanos, y de la salida de Garrido, efectivamente, pues Pedro Rollán, a una semana de las elecciones, devolvió el expediente al ayuntamiento. Es como aquello de la patata caliente, ¿no?, que se hacía en el Grand Prix. Pero bueno, le pasó lo mismo a Botella, ¿te acuerdas? Yo creo que se te olvida algo, ¿no? La propia división vuestra, que en vuestro propio grupo no podíais aprobar. No, pero ¿te acuerdas que con Botella también pasó parecido? Que lo dejó ahí en stand-by hasta nuevas elecciones y luego perdió las elecciones. Sánchez Mato. Afortunadamente, Sánchez Mato no existía ya en aquel momento. La cuestión. Bueno, era concejal entonces. Concejal de distritos, ¿verdad? La cuestión no era esa. La cuestión no era esa, y si somos un poco honestos, sabes perfectamente que no era esa. El Plan Madrid Nuevo Norte pasó sin tocar una sola coma respecto de lo que nosotros planteamos, evidentemente. Por tanto, yo claro que reconozco y estoy orgulloso de esa autoría. Fíjate, como planteabas al inicio, le preguntabas al señor Fernández, ¿no?, sobre los para trasladártelo logros del gobierno y tal. Pues mira, yo creo que por resaltar algo positivo del gobierno de Almeida es precisamente dar continuidad a algunos proyectos que recibió de nuestro mandato. Madrid Nuevo Norte es un ejemplo. Plaza España. La Plaza de España. A eso iba yo también. La remodelación de Plaza de España es otro ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo negativo? Pues todo lo demás. Todo lo demás, porque es un gobierno, y ahora lo podremos contrastar, que no tiene proyecto. No tiene ni un proyecto para Madrid, no tiene ni siquiera un proyecto propio, un proyecto. Ahora, si le preguntáramos a José Fernández cuál es el proyecto estrella de Almeida para la ciudad de Madrid, el gran proyecto de transformación, cuál es la Plaza de España de Almeida, cuál es el Madrid Nuevo Norte de Almeida, cuál es el proyecto Mau Calderón de Almeida, cuál es el proyecto Bulevares, transformación de la movilidad ciclista de Almeida. Villacís te diría el bosque metropolitano. Claro, no sé qué te diría. Villacís va a decir plantar unos arbolitos allí donde la Junta de Compensación le dejan para lavar su imagen, ¿no? El único legado que nos ha dejado Manuela Carmena, y que no es malo, pero es un legado, fueron una gran vía con unas aceras más anchas. Es lo único que puede destacar de su proyecto. Bueno, en Madrid Central, con todo lo que ha pasado luego. Bueno, sí, con todo lo que ha pasado anulado luego por los tribunales porque se tramitó mal, sin el informe económico, y mira que se lo decíamos estando en la oposición, y yo entonces estaba de asesor del grupo. Que vuestro problema, José, vuestro problema con Madrid Central era el informe económico. No, vamos a ver, no, pero se os dijo que estaba mal tramitado. Tumbado por eso, por pero cuestión es que formal. Los tribunales lo han tumbado porque estaba mal tramitado, porque es que lo que hacíais es tramitar mal las cosas. Pero en todo caso, yo le quiero decir, cuando se me ha preguntado, el informe económico. Bueno, vuestro problema es que estabais en contra de sacar los coches del centro. José Manuel, es que la justicia ha dicho que se tramitó mal, y es responsabilidad de Manuela Carmena y de su gobierno. Proyectos de vuestra etapa de gobierno en 25 años que se han yo te voy a decir por la cuál justicia. es el modelo de José Luis Martínez Almeida. Sí. El modelo de José Luis Martínez Almeida es bajar los impuestos a los madrileños, que se está haciendo. Sí, es muy importante. Nosotros en el Partido Popular creemos que el dinero, para empezar el IBI, para empezar la tasa de basuras a todos los comerciantes un 25% la tasa. Yo he pagado el IBI este año exactamente el mismo IBI que el año pasado. La tasa de terrazas no la tienen los comerciantes. Pero voy a más, me dices el modelo de ciudad. El modelo de ciudad, por ejemplo, es la salida de la A5, ampliar la A5, como Madrid 30. Ni un metro cúbico. Esa es una realidad. Ni un metro cúbico de la A5 vais a mover. Pero ¿cómo está? Pero vamos a ver, José. Hay un proyecto que, vosotros tenías un proyecto con semáforos, háblame de proyectos reales, porque es que si me dices lo de Mau Calderón, tampoco lo habéis hecho vosotros. Lo hemos tenido que hacer nosotros. Pero como tantas cosas, es que el polideportivo de Cebada, en centro, yo me encontré que estaba mal tramitado la gestión y tuvimos que nosotros... La realidad, no, perdona, esa es la realidad. 50 obras en marcha. ¿Sabes cuántas nos encontramos nosotros del gobierno de la Botella? Ninguna, efectivamente. Hombre, venía de la peor crisis económica. Pero en todo caso, yo os digo, proyectos mal tramitados. Yo lo que me he encontrado en la Junta Municipal, la realidad es la cesión de locales sin expediente. Esa es la realidad que yo me he encontrado, que se han hecho. Pero en todo caso, lo que te digo, la realidad es... Yo he pagado el mismo IBI este año que el pasado. ¿Qué impuestos habéis rebajado? Déjame hablar. El modelo José Luis es bajar impuestos. Mientras Carmena subía los impuestos a todos. ¿A quién le subió? A la clase media. No, pero a toda la clase media. Pero vamos a ver, el tipo impositivo más alto de plusvalía. Nos está escuchando gente a la que no le podemos insultar a la inteligencia. Explícale a esta gente que nos está escuchando qué impuestos subió Manuela Carmena.
Pues mira, Dinos. para empezar, Por el ejemplo. IBI, lo subió el IBI. ¿El IBI? Subió el IBI. ¿Dónde? Subió el IBI. Y la ¿Dónde? plusvalía. ¿A quién? Todos los impuestos. Pero, todos los impuestos. Pero si hicimos una revisión de los valores en las zonas más vulnerables de la ciudad de Perdona, Madrid. pero esa competencia provenía del gobierno. Claro, y nos de criticabais porque de Rajoy. porque no Pero te era insisto nuestra en el modelo. competencia. La realidad es, Una revisión por ejemplo, a la baja. y espacios de oportunidad. Nos hemos encontrado la obra, el Escalestri, de Francisco Silvela en el distrito de Salamanca, y Chamartín y Joaquín Costa. José, si eso es un puente que colapsó, Eso, que había que retirarlo. pero frente a eso hemos hecho un proyecto. Hombre, muchas gracias por retirar un puente que ha colapsado. Seguramente si estuviera Manuela Carmena, Estupendo. estaría Vuestro ningún proyecto sin hacer. Vuestro proyecto es que un Ningún puente que proyecto colapsa sin hacer. lo retiráis. Oye, Nuestro falta, proyecto, te lo hecho, aplaudo. La A5. Y tenemos Pero muchos de la más. A5, pero Mira, José, una ordenanza de pero- calidad del aire, pero un seamos proyecto de serios. Madrid Pero, José, 360. no lo te tenemos escapes, no ahí. te escapes, no te La escapes. mayor operación asfalto, porque vosotros lo que hacíais con la operación asfalto, vendíais Venga, la mayor operación termina de que asfalto ahora y termino yo. no era real. Porque nosotros sí tiene hacemos mucha una operación tela. de asfalto, y eso se lo puedes preguntar a cualquier madrileño. ¿En los 4 años de Manuela Carmena se vio cómo se hacía la operación asfalto? No. 2 años de Almeida y todo el mundo conoce las calles que se están asfaltando en todos los distritos. Porque vendíais humo, porque no era realidad, porque no sabíais gestionar. ¿Sabes, El bachódromo de Almeida. me ¿sabes acuerdo qué con la problema? moto. ¿Sabes cuál es tu problema en este debate? Que yo he gobernado esta ciudad. Y me sé muy bien los proyectos que dejamos y los que no dejamos en marcha. Y me sé muy bien también lo que habéis hecho vosotros, que es básicamente nada. Vamos a hacer... Oye, que nos Pero al permita final la los audiencia. inaugurarán ellos no, también, No van a quiero inaugurar decir. nada. Lo nuestro, evidentemente. Ya, La pero Plaza al de España final- la van a pero eso a la inaugurar. gente- No, pero eso a la gente se les va a olvidar. Es que la Julio, diferencia, José Julio, Manuel, es que ni es nuestro no, ni es vuestro, bueno, es de los madrileños. Bueno, porque es verdad, el dinero es que estás verdad. gestionando Son tú no es proyectos vuestro, bueno, es está de verdad. todos los madrileños. Vamos, Hay una no te continuidad. escapes. José, vamos a dejar que argumente él y vamos luego a seguimos. hacerle Esa es la una- diferencia, vamos esa a era la hacerle- manera de ejercer el poder de Manuela Vamos a hacerle Carmena. unas preguntas sencillitas a José Fernández. Unas preguntas sencillitas para que nos la aclare, como son tan buenos gestores, que nos la aclare de cara a la audiencia. José Fernández, el proyecto Madrid 360, que No sabía que ahora eras periodista, no eras el no, moderador. te estoy preguntando. Hombre, No eras el moderador ilústrame. del debate. Bueno, José, está en la oposición, ilústrame. hace en el pleno, es como si preguntaran en el pleno. Ilústrame Estoy encantado. e ilústranos a todos los madrileños como gestor actual de la Ciudad de Madrid que eres. El proyecto Madrid 360, ¿qué formato administrativo tiene? ¿Qué es? Pues- ¿Qué es? ¿Es una ordenanza? ¿Es Una un plan, estrategia. ¿Es de un plan momento director? no sé, ¿Qué es? no sé cómo, ¡Ah, una cómo estrategia! pero ¿cómo se Desde materializará? luego, lo que La no pregunta es- es cómo se materializará. Perdona, legislativamente perdona, te hablando. voy a decir, mira, Esa es la voy a esa es la diferenciar conclusión, la diferencia Julio. entre vosotros y nosotros. Pero cuéntanos qué No, es te lo Madrid cuento, si te 360. lo puedo contar perfectamente. No, ¿qué formato administrativo Te tiene? lo puedo contar, Bueno, por favor. vamos a ver, un momento, Una estrategia, José Manuel. lo que no es Madrid Una Central. estrategia. Madrid Central lo que ha sido es un fiasco porque lo han tumbado los tribunales. Una estrategia pero no quiere vayamos decir que solo no es a la nada. ordenanza. Que es humo. Pero no vayamos, perdona. pero Literalmente. Déjame hablar. Momento. Has preguntado, déjame contestar. Pero no, Madrid no me Central se contestas. tumba por los tribunales. No, que no te pregunto por Madrid Central, te he preguntado te estoy formato diciendo, administrativo de Madrid 360. ¿Qué ¿Me es? puedes... ¿Me dejas hablar y contestarte? Venga, Yo podré por favor, contestar. estoy ansioso. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, ¿qué nos encontramos nosotros? Quiero saber Con qué es un Madrid 360. Madrid Central que es ilegal, declarado por los tribunales, y mira que se lo advertimos desde Mira, la mira lo oposición. que pone ahí, Madrid 360. Bien, y ahora te ¿Qué voy a es? explicar qué es la estrategia de Madrid 360. No, la que- estrategia de Madrid 360, pero déjamelo, La estrategia es una no, estrategia, claro, se va, una ¿no? estrategia que se desarrolla con varias formas, entre ellas, primera ordenanza de calidad del aire, fundamental e importantísimo, que vosotros Madrid no 360 teníais. es la ordenanza Vamos de allá, calidad del aire. la renovación de flota de bus y taxi. Por primera vez hay 2 líneas de autobús que rodean el distrito centro Eso estaba todo sin coste comprometido. alguno. Todo estaba prometido. Pero es que prometíais tanto y no hacíais. No, escúchame. Y no hacíais. Que a lo mejor- Si es la sector. que La no me has- que no ampliación me has histórica de escuchado. Biciamadrid. Digo, comprometido. 45 Comprometido kilómetros con el nuevos de consorcio Bicimar. regional de La transporte. peatonalización de Puerta del Sol, porque vosotros anunciabais las cosas, pero no las José, hacíais. ¿no te das cuenta Y que nuevas zonas en 21 distritos. Lo único Vamos que a estás más. diciendo es reconocer que Madrid 360 no es nada. Es que es una estrategia. Es que la diferencia Que no es es que con nada, vosotros. que no hay nada mira, que recurrir en Madrid 360. Imagínate que nosotros quisiéramos hacer lo mismo que vosotros, que no lo haríamos, porque yo creo que cualquier medida orientada a mejorar la movilidad en Madrid es positiva. La tome el gobierno de Almeida o la tome Pero el habrá que gobierno... hacerlo desde la legalidad, ¿no? No, Pero- no porque Manuela no, Carmena pero se le escúchame, ocurra, es ¿no? que ahora te iba a decir algo... O su equipo. Te iba a decir algo bueno. Nosotros no recurriríamos en ningún caso a Madrid 360. Aunque fuera ilegal. Es decir, algo ilegal no lo recurriríais. Escúchame, fuera lo que fuera. Madrid Ah, no. 360 Bueno, no es lo que nosotros recurriríamos. creemos en la legalidad. Ese es el problema. Escúchame. ¿Sabes cuál es el problema? Que si quisiéramos recurrirlo, no tendríamos nada que recurrir.
Sí. Porque no hay nada. Sí, porque es que una estrategia ¿Qué se tendríamos que desarrolla- recurrir? Podría recurrir perfectamente ¿Una la estrategia? ordenanza Pero de la ordenanza de Madrid ¿Por qué 360, no vais a- José. ¿Por qué no? La ordenanza, pero ¿Por si qué la no ordenanza, recurrís una ordenanza de pero si movilidad? la ordenanza Por cierto, recoge nueva que Madrid estamos Central, tramitando. pero si la ordenanza que estáis tramitando recoge Madrid Central, tal cual, al pie de la letra, afortunadamente, que no se enteren los de Vox, no vaya a ser que estén viendo este programa, Hay algún y os cambie la pequeño, ordenanza. ¿no? Pero Y fíjate, está lo de la plaza elíptica. pero Julio, otra pregunta. ¿En qué punto está, a ver si te lo sabes, como es el proyecto A Estrella, ver. en qué punto está hoy la tramitación del proyecto de la A5? ¿En qué punto está? ¿Qué estáis Pues haciendo en este momento? Está ahora mismo elaborándose el proyecto. No, Sí, José, sí, no déjame. sí, Como tú sabes que todos los días pasan expedientes por tu mesa, ¿en qué punto está el expediente? ¿Dónde está el expediente? verdad. Pero no es un proyecto, pero en todo caso te digo, es ¿Dónde un está el proyecto que expediente? está elaborando. ¿Dónde está el expediente? Oye, No hay vamos a ver, expediente. que claro que No hay expediente, sí que lo hay. No hay expediente, no tienen nada, es humo. El proyecto de la A5 no sabéis cómo hacerlo. Hace no mucho sabéis que no cómo hablábamos hacerlo. aquí. Y no hay un expediente Vamos que nos a- permita consultar qué se está haciendo en la A5. Quiero preguntar a José Manuel, Fernández lo cuál era el verás, proyecto, lo cuál era el verás. proyecto El del Partido problema es que lo Popular. verás en los 4 años, Un que es el momento. problema. En vuestros 4 años no No hemos vamos visto, a ver nada, no hemos José, visto es un nada. proyecto. José Manuel, pero que- vamos, que se un momento aquí, pero Lo quiero verás. preguntar, 30 un momento, José meses. Manuel, quiero preguntar al concejal del Partido Popular, porque quiero que nos recuerdes cuál es el proyecto del Partido Popular y luego, si quieres, que nos Pues recuerdes lo cuál es el cuento proyecto que perfectamente tumbaron porque el de iba Manuela en nuestro- Carmena, el que iba en tumbaron. nuestro programa ¿Cuál era? electoral. Porque hace mucho que no lo tratamos en este programa. No lo han tumbado. Fue hace años. No lo han tumbado. Vamos a Todavía ver, no. vamos a ver, Quitaron los semáforos, eso sí, ¿no? Hombre, sí, la barbaridad de los semáforos No, no, que no, habían no. colocado la A5 que lo que hacían eran colapsar. Pero en fin, pero esas eran las medidas estrellas del gobierno anterior. En todo caso, nosotros nos presentamos a los ciudadanos con un proyecto que era cubrir el tramo de la A5, igual que se había hecho con Madrid-Río y con la cubrición de la M30, que por cierto José Manuel Calvo era uno de los Y detractores del del Calderón, proyecto, y del que hiciste Calderón. esa comisión de investigación de la vergüenza A ver, respecto a la Saca una, M30 y del Calderón. saca una declaración mía criticando el proyecto de la M30. Hombre, no, hiciste Sácala. ¿no eras tú parte del grupo que creó una comisión de investigación Una para comisión la de M30? investigación para saber Que yo el sobrecoste tuve- de la M30, sí, los ciudadanos No, de el Madrid tienen sobrecoste derecho no, a saberlo. donde se cuestionó que se hiciera esa obra, porque No, yo no, estuve no, ahí no, y no. yo pude Yo oír también estuve varias... allí, José. Sí, Yo también sí, estuve allí. Saca una declaración mía. Esto demuestra que el Partido Popular no tiene argumentos. ¿No tiene argumentos? Hoy, No. hoy viene José Fernández a La izquierda decirnos... era partidaria del proyecto Hoy- de cubrición de la M30 A mí que que me hizo cu- Alberto Ruiz a Gallardón. mí que me Sí, cuentas pero no- de lo que bueno, del pues entonces no hables de lo debate, que- a mí que no, me cuentas perdóname. del debate de aquel momento. Mira, vamos a ver, el proyecto de Madrid de la M30, de la cubrición de la M30, el proyecto Y de en sí, Madrid-Río, el proyecto urbanístico que transformó esta ciudad. El proyecto en sí es un proyecto. Hizo un gobierno del Partido Mira, Popular y que vosotros quisisteis escucha, cuestionar con una te lo comisión voy de a decir, investigación. pero si ahora te iba a decir una cosa buena. El proyecto de Madrid-Río es un proyecto positivo para Madrid. ¿Por qué? Porque reduce Cuidado cómo te lo digan tus compañeros porque de la reduce, izquierda madrileña. escucha, porque reduce la distancia de desigualdad social entre distritos céntricos y distritos periféricos, como por ejemplo Eso pueden es un ser... gobierno del Pero Partido Popular. ¿crees que hoy en día, Pero escucha. la izquierda está, alguien de la izquierda en contra de Madrid? Hombre, lo Río? demostraron No creo, cuando yo hoy en plantearon día. una comisión Bueno, en de su momento, investigación digo para ahora, Julio, también Julio, pasaba lo mismo pero Julio, con las de la misma peatonalizaciones manera- y luego todo el mundo estaba a favor. quiero decir. Pero de la misma manera... Sí, pero solo las lleva a cabo el gobierno del Partido Popular, porque Puerta del Sol, mira que lo podéis haber llevado a cabo, no hicisteis la peatonalización de Puerta del Sol, hoy es una realidad efectiva. La calle Carretas, ¿quién la hizo? Las Hombre, 14 lo hicisteis. calles... Y si Mira, me pongo yo a en tu decir todas las distrito- peatonalizaciones que dio el Partido Escucha, Popular, Arenal, Escucha, Hombre, las con, Preciados. con tantos años Hombre, Arenal claro, por también. favor. Arenal, hicisteis una, Carretas, Are- hombre, 4 años. Arenal, Carretas, hombre, no, Fortaleza, escucha, calle Arenal Fortaleza. la estáis cosificando No, calle ahora. Foncarral, perdón. Parece que queréis que vuelvan los coches a Arenal o apreciados. Absolutamente falso. Es Ya. para que haya... Mira, es que está... Bueno, eso es no, un debate no, de importante. actualidad. No, eso No, es no, un me debate de interesa muy actualidad José Manuel, que porque me digas lo de la calle yo he Arenal, pasado por porque allí lo que todavía se ha sigue hecho con no la sé. operación de Arenal es para evitar el ruido y el destrozo continuo que ocurría por los camiones de carga y descarga. Sí, sí, Eso es lo que hemos el hecho pavimento lo para hemos hecho. mejorar el pavimento. Pero es que la solución que habéis planteado es una solución bastante discutible. Pero bueno, no vamos a entrar en Arenal. La cuestión que se planteaba de Madrid-Río. Madrid-Río no vamos a entrar a discutir ahora si lo... si No, no, La izquierda lo no, hizo, la no, izquierda lo no es la hizo. cuestión, no es la Escucha, cuestión. si Yo la simplemente izquierda lo hizo planteaba con- que si la solución muchas, era soterrar planteaba los que coches, muchas Y en el veces mandato anterior hiciste. si la solución era soterrar los coches o era eliminar los coches. Probablemente el debate hoy sería si hay que eliminar esos vehículos en lugar de soterrarlos, de esconderlos bajo tierra. Pero ese no es el debate. El debate es que en la A5 no se puede hacer lo mismo. Fundamentalmente porque el 50% del tráfico que pasa por la A5 en ese tramo va a seguir pasando en superficie. Por lo tanto, no se puede hacer lo Eso mismo. mismo decíais cuando se hizo la M30. No, Y os demostraremos que no. De nuevo, el un gobierno M30 del no Partido cambiaba Popular la os demostrará capacidad. que la izquierda siempre está en el pasado. El M30 no cambiaba la capacidad. Ese es el problema que tenéis, que no sabéis qué hacer en la A5.
porque la A5 no tiene esa misma solución, porque eso es una solución que os Pero, inventasteis en la ¿cuál es oposición. vuestro modelo entonces para la A5? ¿Cuál es el modelo de la A5? Muy sencillo, convertirla en vía urbana. ¿Te suena la Avenida de los Poblados? Como la Avenida de la Ilustración, Escucha, ¿no? ¿te suena Esa es la solución, como la Avenida de la como la Avenida de la Ilustración. Vale, pues ya está, si ¿Te vuestra suena? alternativa. Escucha, Ese no es el nuestro. ¿te Oye, suena, yo lo respeto. ¿te suena la Avenida de los Poblados? Sí, claro. Pues la misma solución. Vale, pues muy parecida. Me parece muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque es la única solución. Fíjate, la prueba es que si Lo mañana... mismo decíais Julio, cuando la M30... aumentar el Lo paso mismo de decía, Extremadura ahí, ¿sabes ¿no? quién lo decía Básicamente. entonces? Que no es de tu partido. Trinidad Jiménez decía que la solución para la M30, lo que proponía Gallardón, eran los semáforos. Pues esto es lo mismo. Vosotros proponéis una avenida con semáforos para la A5. Nosotros decimos cubrición. Esa es la diferencia. También entre el pedían modelo soterrar vuestro y la el Gran nuestro. Vía. No va a haber Vox semáforos. y otros partidos anteriores a Vox pedían soterrar Pero la Gran nosotros Vía, dijimos- me acuerdo. Y Y nosotros, Esperanza en una- Aguirre, recordémosla con aquella... En fin, en aquella Navidad, cuando se Bueno, plantó y la más Gran Vía, partidos, a decir que esto era igual que no recuerdo qué calle de... Pero mira, la suerte que tenemos es calle que en nosotros, Londres, ¿no? cuando firmamos un acuerdo de gobierno, y es público, y lo hicimos primero con Ciudadanos y luego con Vox en el acuerdo de investidura, figuraba el estudio de la Gran Vía. Sí, ese que se estudio hizo. parece que no establece que no es posible ese proyecto y, por tanto, yo creo que lo importante es que ese proyecto Posible de la es. Gran Vía se ha respetado. Posible es. Eso es- entonces, la Lo que- A5 no. Lo que no es... Es decir, tú propones para la A5 semáforos y para la Gran Vía, ¿qué propones? Lo que no es ser razonable. Soterrar la Gran Vía, posible Bueno, es todo. pero entonces yo lo que no entiendo es que la Gran Vía sí que es posible hacer un soterramiento, pero no es posible porque en la A5. Bueno, pero yo creo que es importante. La izquierda propone pero, José, semáforos por cierto, en la A5. por cierto, Pero ¿qué- el Partido qué- Popular- qué Pero estáis- ¿por qué tomas a la audiencia por imbéciles? Yo les tengo mucho respeto Sí. a todos los votantes. No. José no. Manuel, Votantes, eso no te lo consiento. Es decir, yo trato Sí. con respeto a todo el mundo. No estás tratando Y por con tanto, respeto a la audiencia Yo con lo ese que digo discurso es que que estás- vosotros que estás en la A5 teniendo. lo que queréis son semáforos y nosotros lo que queremos es Yo lo que te estoy recuperarles una explicando, avenida para los yo lo que te ciudadanos, estoy explicando. para esa Mira, unión de escúchame, los ciudadanos. Ahora te voy a hablar como arquitecto, no como concejal de la oposición o antes del gobierno. Te voy a hablar Yo como antes te arquitecto. hablaba como jurídico y te da igual el procedimiento legal. Me Has parece- dicho que da igual me que sea parece- legal o no te legal. agradezco el que me hables como procedimiento. jurídico, ya te voy a hablar como arquitecto. La A5, queráis o no, se soterre o no, se haga un túnel o no, de 6 carriles, de 8, de 26, en 3 niveles, en lo que sea, sigue pasando el tráfico por arriba. ¿Por qué pasa el tráfico por arriba? Porque tienen que pasar línea de autobús de la MT, o no pasa línea de autobús de la MT, para dar servicio a Batán, a campamento, a Lucha, que tienen que pasar. A que tienen que pasar los vehículos que acceden a las viviendas de Batán, campamento. Eso mismo a decís Luche. con la M30 y se hizo. Pero vamos a ver, José. Es que es lo mismo, ¿cómo puedes- es lo mismo. Pero ¿cómo puede ser tan simple? Pero ¿cómo es posible que No, tengas un oye, discurso? perdona, yo no te he llamado José Manuel simple. Es decir, yo creo que lo importante es que ¿Cómo? cuando se hace un Perdón, debate no te llamo es simple. tener ¿Cómo puedes tener un respeto discurso a la persona que está tan enfrente. simple? Esta es la diferencia ¿Cómo entre la puedes izquierda tener y el centro un derecha. discurso? Nosotros respetamos y yo digo, vosotros te- tenéis un modelo de la A5, te tengo el máximo un modelo que es respeto. con los semáforos. Nosotros no queremos, Pero, queremos José, ¿cómo en el puedes tener soterramiento. un discurso Esa es la diferencia. tan simple? Pero si es que te he hecho dos preguntas. ¿Las líneas de autobús de MT van a pasar por arriba o por abajo? Eso mismo os digo, mira, Eso no te lo sabes. yo creo que tenéis un problema como Eso se lo pasaba tienes que preguntar anteriormente a Carburante. a doña Mónica García, a doña Mónica, mira, el señor Carburante, como usted le dice, el señor Caravante, que merece también todo el respeto, Caravante, todo el Caravante, respeto, todo el que no se respeto. enfade. De verdad, nosotros teníamos todo el respeto. Manuela Carmena para mí fue una mala alcaldesa de Madrid, pero siempre será alcaldesa de Madrid porque lo decidieron los madrileños, igual que José Luis Martínez Almeida. Seguro. Y el señor Caravante es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad seguro. porque así lo ha determinado. Tratémonos con respeto porque eso es lo que busca la audiencia. Seguro. Respeta a la audiencia Seguro. y no llames de forma despectiva al delegado de Medio No, Ambiente y no es Movilidad. despectivo. Porque eso sí que es tratar Es con un falta de apelativo. respeto a la audiencia. Es un Eso sí que es falta de respeto. Es un a la audiencia. apelativo Acuer- simpático. Los Es un acuerdos apelativo de la- simpático. algo que Pues nos mira, de une- verdad, algo- ser menos simpáticos y tratar con respeto a la Algo que persona. nos une, los- Si a mí me has los- llamado simple, a Borja Caravante le has llamado carburante, yo creo que por A favor ti te estoy merecemos diciendo- un respeto. A ti te estoy diciendo que tienes un discurso simple, sí. Con todo el respeto te digo que tienes un discurso simple. Pues Y que no te permítame lo sa- decirte que el gobierno Escucha, de Manuela Carmena en 4 y que no años, te sabes aparte las de poner preguntas. flores No en los sabéis lo que acortes, estáis haciendo. no, Acuerdos claro que lo que sabemos no perfectamente. estáis Concejales, haciendo acuerdos, nada. cosas La que nos diferencia unen. es que nosotros Un momento. hacemos las ordenanzas Pero desde la ya lo habéis legalidad. dicho, a la ya lo habéis audiencia dicho. que no Silencio. la legalidad, que no desde la tenéis legalidad. Silencio. programa, que no sabéis qué estáis Acuerdos de la haciendo. Villa, algo que nos une. ¿Cómo están los acuerdos de la Villa? ¿Los firmaste tú también, sin tocar, José Manuel? sin tocar. ¿Firmaste tú también los Sí, acuerdos? y eso Ahora vamos contigo, pero quiero saber... y eso que estuve a punto ¿qué de no hacerlo. grado, pues nos lo cuentas, ¿qué grado de cumplimiento? ¿Cómo está Mira, la...? no sé, vuestro Bueno, a grupo ver. entonces sí que lo firmó. Ya, Creo, pero entonces era- ¿te acuerdas Estaba a dónde punto, estuvo? él le he dicho, pero vamos a ver. La mayor espera, discrepancia, ¿te le he acuerdas dicho- dónde estuvo? le he hecho, O tampoco bueno, te lo sabes esto. Pero vamos a ver, vamos Hubo a la... muchas, te la cuento. Vamos a la Cedimos- pregunta. Cedimos entre todos. Vamos cedimos a la entre todos. pregunta. ¿Cómo van? Pues yo creo que van de forma muy positiva porque yo creo que se está haciendo
Cada uno de ellos, yo creo que se está avanzando. Lógicamente, llevan un procedimiento, ese procedimiento que para el señor Calvo no tiene importancia y por eso luego lo tumban en los tribunales, como es un trámite simplemente de un informe económico para hacer una ordenanza un discurso y un calle 30, simple. nosotros llevamos de todas las medidas de acuerdo. Yo no he dicho nada de eso. De verdad, te insisto, yo con respeto, es decir, a mí no me llames simple, es decir, No, bueno, porque ha no dicho soy el discurso, simple, ha dicho es el decir, discurso, simplemente da estoy igual. diciendo que para hacer No te preocupes. un procedimiento, una ordenanza y una tramitación hay que hacer pues un contrato, y hay que hacerlo conforme Pero a si la no ley de habéis hecho contratos, y un trámite nada. de ordenanza tiene que llevar un trámite de información Pero si no pública, habéis hecho y nada. tiene que llevar también un tema económico. Pues mira, sí que hemos hecho y se está haciendo todo desde la legalidad, Mira, y cumpliendo todos los requisitos. Por ejemplo, José Manuel, Julio, es tu turno. en urbanismo en 4 años es que no tienen un solo Hombre, la diferencia es que Escucha. vosotros no aprobasteis Madrid Nuevo Norte Escucha. porque teníais Otra vez, unos otra disidentes, vez, no. unos disidentes, Escúchame. y tuvimos que llegar nosotros a hacerlo. Olvídate de Y los eso es con disidentes. todo, y eso es Olvídate con de los todo. disidentes. Pero es que es propio de Pero, la a izquierda. ver, Olvídate de los disidentes. Es que eso también pasaba, es en verdad. 4 años, perdón, en 2 años que llevan, es que no han traído a la Comisión de Urbanismo, en 2 años, un solo expediente de iniciativa suya. Solo traen de iniciativa privada, que es una obligación del ayuntamiento tramitarlos. Díselo al actual delegado del gobierno. expedientes- ¿Qué opina de tu y paso por expedientes- urbanismo? pero- que decía que únicamente pero llevabas ahora- todos los expedientes que lleva el gobierno del Ahora Partido te sales Popular. por la delegada del gobierno, pero José, ¿no te das cuenta que eso es una demostración de impotencia? De que no tenéis argumentos, En absoluto, es que es de que falso. no tenéis proyecto, de que no tenéis estrategia, de que no tenéis nada, Ahora- ¿Pero qué de que ordenanza solo ahora, vendéis José Manuel, humo. ¿aprobaste una ordenanza de licencias? Claro que aprobamos una ordenanza de Ah, sí, licencias. dime cuál ordenanza. Claro que ¿Aprobaste? claro que redactamos Ahora te una está ordenanza de preguntando licencias. él, ¿eh? ¿Aprobaste Ahora te una está ordenanza de preguntando él. licencias? Responde. ¿Aprobaste una ordenanza de Mira, licencias? Además, José tuvo un papel importante ahí porque era asesor del Grupo Popular cuando nosotros planteamos la ordenanza de licencias. ¿Y qué pasó con la ordenanza de licencias? Que la tramitamos y llegó hasta el final del recorrido. Y negociamos con todos, incluso incorporamos cosas que habéis planteado vosotros de la SED. ¿Pero se aprobó inicialmente por la Junta de Gobierno? ¿Se llegó a aprobar? Sí, se aprobó inicialmente, claro que se aprobó inicialmente por la Junta de Gobierno. ¿Por qué no se llevó a pleno aquella ordenanza? Porque estaba cerca de las elecciones y evidentemente ningún grupo nos iba a regalar el aprobar una ordenanza cerca de las elecciones. En marzo, la ordenanza estaba lista para aprobarse en pleno. ¿Se tarda 4 años en hacer una ordenanza de Pero licencias? ni el, No, el se- PSOE no se apoyó. No, se tarda 4 años en hacer una ordenanza de se licencias. tarda Ni- 4 años en poner orden en el caos que teníais montado con las licencias. Fíjate, Bueno. por ejemplo, no, te pongo un ejemplo, Julio. La agencia de actividades, cuando yo llegué, ¿de qué área dependía la agencia de actividades, José? Que eso te lo tienes que saber porque eras el Esto, asesor del esto es de PP. trivial, esto ya es de máximo tampoco actualidad lo sabéis. municipal, esto es de un Dependía- nivel alto Julio, de la ayuntamiento. agencia de actividades dependía del área de seguridad y salud. A ver, las ahí licencias- hubo un las follón, hubo un caso jurídico que No, se no, llevó no. a tribunales, Sí, claro, un ahí- tema, ahí caso vino- Guateque, vino luego el caso ese Guateque. además que quedó en nada. Otras la verdad. licencias, es- otras licencias de residencial, modelo Gallardón, que se daban en los distritos. Y otras licencias de obras que se daban en el área de urbanismo. ¿Pero cambiasteis algo de las Tuvimos que licencias en los 4 años? Por supuesto, tuvimos que ¿Por qué poner orden. cambiasteis, por favor? Dirección, ¿Aprobasteis una ordenanza? Dirección única. Dirección ¿Aprobasteis única. una ordenanza? Hicimos una concentración de todas las. Pero, de te todas insisto, las- pero- ¿aprobaste en tus que 4 me- años de mandato una ordenanza Luego de dice, licencias? luego dice que no le llame simple, pero vamos a ver, José, que acabamos de decir, tramitamos una ordenanza, que negociamos con vosotros, que estabas tú allí, tramitamos una ordenanza, que negociamos con el Partido Socialista, Pero se aprobó esa y que ordenanza. negociamos con Ciudadanos. ¿Se y que- aprobó esa ordenanza? Pero si te acabo de decir y le acabo de decir a la audiencia que quedó a las puertas del Pleno, Que no, porque que ya no había La mayoría respuesta es que absoluta no. para poder hacerlo. Es que ¿Qué no vamos a aprobasteis? insistir, no vamos a insistir en estas cosas. La única pregunta que quería hacerte era si hoy en día hubieras aprobado los acuerdos de la Villa. Entiendo, Vamos a ver, los acuerdos de la tal y como Villa... se plantearon hace medio año. Tal y como se plantearon, o sea, los acuerdos de la Villa, que además O hace más, lo creo. planteamos mi compañero Luis Cueto y yo en una reunión del Grupo Municipal Más Madrid, que se llamaban los pactos de Cibeles y que están enunciados en un artículo en El País antes de aquel pleno famoso en el que se plantearon los acuerdos, que luego el gobierno hábilmente, ahí Almeida sí que demuestra su capacidad propagandística, pasó de los pactos de Cibeles a los acuerdos de la Villa. No se podía aceptar el nombre que habíamos planteado nosotros. Pero bueno, daba igual. No era una cuestión nominativa. Los acuerdos de la Villa tenían 3 fases y a mi grupo, desgraciadamente, se le olvidaron las 2 siguientes. Una era tender la mano a Almeida. Oye, vamos a, en un contexto muy difícil, vamos a llegar a una serie de acuerdos de mínimos, ¿vale? La segunda era establecer una comisión de seguimiento puntual, periódica, Y cada no 2 no semanas, existe. cada mes, No que no existe. Vale. Y la tercera era denunciar los incumplimientos. Se les olvidaron la segunda y la tercera. Y el señor Almeida A tu grupo te refieres a Más Madrid. campa a sus anchas porque no tiene ninguna comisión de seguimiento que le pregunte por esos acuerdos y no tiene ningún grupo denunciando sus incumplimientos. Pongo un ejemplo, que fue el elemento por el que yo estuve a punto de levantarme de la mesa y no firmar el acuerdo en materia de vivienda, que en ese momento era responsabilidad mía, ¿de acuerdo? Yo le planteo a Álvaro González, concejal de vivienda, Sí.
Oye, hay que establecer un... Que ha desbloqueado todas las ayudas que tenías paralizadas tú en la empresa municipal de la vivienda. Sí, sí. Si es que no te lo sabes, José. Sí, de verdad, Se ha hecho hasta las ayudas del 2020, Te hasta lo las del cuentas- 2020. te lo Tú te lo cuentas- sabes todo. Te lo Tú cuentas eres de ser el hombre mal. más sabio, el hombre Te lo más sabio. cuentas mal. Debes ser el No, hombre es que más te lo sabio. cuentas mal. Yo he gobernado esta ciudad 4 años. Cuando tú gobiernes otros 4 años, estaremos en igualdad de lleva condiciones. lleva dos. José Manuel, yo llevo Y dos yo como creo- concejal. y yo Pero he creo sido que cargo otros dos directivo de vas a este llevar. ayuntamiento muchos años con el equipo de gobierno del PP. Ha sido cargo y te puedo directivo. decir que la diferencia de gestión entre vosotros y todos los gobiernos anteriores es que los anteriores gestionaban. Vosotros fuisteis incapaz de gestionar. Ana Botella era un ejemplo de gestión. Ana Desde Botella luego era un mejor ejemplo que de Manuela gestión. Carmena fue. Fue mejor alcaldesa de Madrid que Manuela Carmena, te lo puedo asegurar. Para acabar esta cuestión, es que si nos No, vamos pero por de favor, no, temas pero yo y quiero tal- aclarar lo de los acuerdos Vale, de la villa, acuerda, el seguimiento. sí, acuerda, porque, pero es que vamos a ver, es muy importante nos decir, atragantamos en hay este comisiones, tema. yo desconozco que José Manuel no lo sepa, pero hay comisiones permanentes para poder llevar todos los acuerdos de la villa. Y por tanto, cualquiera de las decisiones y todos los puntos de acuerdo pueden llevarse a la Comisión de Cultura, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras y Equipamientos, a la de Seguridad y hacer el seguimiento de la oposición. Otra cosa es que no lo hagáis. Otra cosa es que tengamos una oposición que no ejerza de oposición, según José Manuel Calvo. Yo eso no voy a entrar Sí, en sí, lo que hace ahí te doy la la razón. oposición y Más Madrid Ahí te doy la o el razón. Partido Socialista, pero que no No diga que no tenéis hay oposición. instrumentos porque Ese es el tenemos problema de Madrid. comisiones permanentes. Ya Y las estáis comisiones vosotros permanentes ahí. se puede hacer seguimiento. A nosotros nos tienen maniatados. Bueno, oye, el Julio. titular, de momento- nos tienen el maniatados. titular de la- No el nos titular dejan, de- el no nos titular dejan de esta participar en ter- comisiones el ni en titular de esta plenos. tertulia es que José Manuel Calvo dice que Almeida no tiene oposición. Sí. ¿no? Y que a ellos no nos dejan de momento, pero eso está recurrido, ¿no? Y nos está- hemos tenido que ir a los tribunales porque estos señores han adoptado una serie de resoluciones. Estos señores me refiero Sí, al sí, al Pleno del sí, al Ayuntamiento Pleno, de Madrid. sí, al Pleno. A constituir un grupo mixto, lo han recurrido otros grupos. Señor Calvo, yo no tengo la culpa de la pelea Bueno, que tienen esas son ustedes. historias, vale. No, Y pero además, escucha, yo soy del Partido Popular, no tú soy eres de Más ayu- Madrid. tú eres Yo soy de Más ayuntamiento. Yo Madrid. quería... Por para supuesto, cerrar- la responsabilidad de Más Madrid no te la voy a achacar a ti. Lo que yo Así digo es que el Ayuntamiento de yo Madrid... respeto, en todo caso, la el vida Ayuntamiento interna de los Madrid partidos, que no es la de mi tiene- partido. El Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación de resolver la situación en la que en este momento nosotros estamos 4 meses, Yo cuatro creo que meses los maniatados, sin poder participar en comisiones ni en plenos. Señor Calvo, yo lo que digo, y con todo mi respeto, es que los madrileños que votaron Más Madrid no se merecen lo que están haciendo ustedes. Bueno, para acabar este tema del Ecuador de la legislatura, ¿cómo valoráis el pacto, te pregunto directamente, con Ciudadanos? ¿Está siendo un pacto leal después de todo lo que pasó con Aguado y tal? Ciudadanos, ¿eso qué es? Bueno, pues yo creo, pues mire, yo siempre he dicho, y el alcalde lo ha dicho reiteradas veces, José Luis, estamos en un gobierno formado por 2 partidos, pero un único gobierno, y eso es lo que estamos demostrando a los madrileños. Yo creo que llevamos 2 años de gobierno, de un buen gobierno para los madrileños, donde se han desbloqueado importantes proyectos, donde está claro que estamos al servicio de los madrileños y donde no estamos en las peleas internas, sino por trabajar. Yo, en las obligaciones que me ha dado y tengo el honor de ser concejal de los distritos de Centro y Salamanca, tengo una relación estupenda con los 2 grupos municipales que forman el gobierno, del Partido Popular y Ciudadanos, y lo único que trabajamos es al servicio de los madrileños, con nuestros errores y nuestros aciertos, y no estamos en peleas internas. Por tanto, un gobierno, 2 partidos. En el mandato anterior hubo una coalición, una pelea interna que impidió, por ejemplo, aprovechar proyectos porque se dividían en el voto. Nosotros no ha pasado más que puntualmente y en casos que se refieren a Era un asuntos partido políticos, no a la gestión. Pero Una si, cosa, si bueno. tú mismo has vivido en tu distrito una división de voto entre Ciudadanos y el Partido Popular, en fin. ¿Cómo ves esta coalición, José Manuel? Ya no hay una coalición. Ahora mismo lo que hay es una serie de concejales de Ciudadanos absolutamente subalternos a Martínez Almeida. Eso hay que decirlo así, es decir, los concejales de Ciudadanos, una serie de concejales de Ciudadanos, y fijaos, estamos aquí a 2 años vista de las elecciones. Y ya hacemos ya casi quinielas, hacemos, ¿no? hacemos una quiniela, nos jugamos un café si queréis, por no ir a más, A más. a que 4 o 5 concejales de Ciudadanos, que además podría meter los nombres en un Bueno, sobre, de momento van no. a ir en la lista de Martínez Almeida, y por tanto ese gobierno, claro que no va a sufrir los avatares de la desaparición de Ciudadanos, porque Ciudadanos en Madrid ciudad también se asume desaparecido, y por lo tanto lo que van a hacer es Yo lo que no reubicarse. entiendo es que por qué nos metemos en la Pero- vida interna de un partido, No, pero- estando vosotros como estáis. Es decir, es que me parece una Me ha falta de preguntado- respeto él lo ha reconocido hacia los que están candidatos, fatal. hacia los concejales Pero de una Ciudadanos, cuestión, que merecen Julio. un respeto. Un gobierno, 2 partidos. Una cuestión, No es Julio. un tinglado, como erais vosotros, que pedíais un tinglado no sé si una coalición Yo cuando, o era... cuando José habla de peleas internas, no sé, me ha venido a la mente Casado Ayuso, ¿no? O sea, hoy he visto a Ayuso ejercer de líder de la oposición a Pedro Sánchez. Como la vuestra no gana ninguna. Y al pobre Como la Casado- vuestra no gana al ninguna. pobre pelea Casado- interna, ¿eh? Es que vosotros lo digáis, mira, al yo no pobre iba a empezar Casado porque me le deben parece estar que moviendo la vida las interna de sillas. los Sí, partidos sí, me sí. merece todo La el verdad es respeto. que
Pero entrar Que yo vosotros, hablaba de la entréis coalición, vosotros, hablaba de la coalición entréis del vosotros, gobierno. Es que teniendo en cuenta la guerra interna que tenéis vosotros. Si me hablas de peleas Yo mi internas, pregunta era- hombre, pues es que Casado, el pobre, le está moviendo la silla a Miguel Ángel Rodríguez y Yo la Ayuso. única diferencia que veo es que Ayuso, Almeida, en una entrevista, públicamente lo único que dice es que apoya públicamente a Casado. Tú lo único que has dicho es que Más Madrid no ejerce la oposición Y Almeida, a Martínez Almeida. yo lo que he dicho es que Martínez Almeida no tiene oposición en este ayuntamiento. Eso, Sí, eso ha es quedado un dato clarísimo. objetivo. Cambiamos de tema. Yo me quedo con ese titular. asunto Yo me quedo con actual- ese titular. Sí, Pues sí, oye, es, nada, te lo es regalo buen para ti. titular. Cambiamos de asunto. Se ha constituido el Consejo Social de Madrid, que tiene como objetivo pues, fomentar la participación. Y a raíz de esto os quería preguntar por el cambio, no sé si de denominación, pero también de funciones, de características y demás, que es un poco complejo, de los foros locales que tanto hemos hablado aquí en la anterior legislaturas y tan criticados por la entonces oposición de centro-derecha, a los nuevos consejos de proximidad. José, ¿en qué consisten y cuál es la diferencia con esos foros de Carmen? Bueno, pues yo creo que el foro local estaba únicamente al servicio de unos pocos y de la izquierda madrileña, y el modelo de consejo de proximidad, al contrario, es un órgano de participación ciudadana en el que puede participar cualquier ciudadano, cualquier comerciante, es decir, cualquier ciudadano simplemente por vivir en Madrid. Con la diferencia que el anterior únicamente tenías que ser de unas características, que es votar a la izquierda, o esos dinamizadores que tenían los foros locales, que casualmente algunos de ellos se caracterizaban por, en lugar de dinamizar el foro local, por ser instrumento de propaganda, incluido, lo dice su antiguo socio de gobierno, el propio Partido Socialista. Yo lo recuerdo, por ejemplo, en el distrito de Salamanca o en el distrito de Usera, que se caracterizaba por participar en todas las manifestaciones contra la oposición. Por tanto, el foro local era un instrumento más al servicio del gobierno de Manuela Carmena y de la izquierda madrileña. El Consejo de Proximidad es un órgano de participación ciudadana para todos los madrileños. Esa es la única y más importante. José hoy ha venido bien preparado, bien pertrechado de eslóganes. Eso hay que reconocértelo. Te los tienes ahí bien apuntaditos. No, mira, me lo acabo de apuntar. Mira, foro local y consejo de proximidad. Vale. Esa es la diferencia. Simplemente he participado en la elaboración del texto normativo. Seguimos. El consejo de proximidad. Porque soy legal y hago un reglamento que cumple la normativa. Dice José Fernández a la audiencia. El consejo de proximidad es un lugar donde puede participar cualquier ciudadano. ciudadano. La audiencia me escucha, no hace falta que digas lo que yo he dicho a la audiencia. Es que eso es muy propio de la izquierda. No hace falta. La audiencia me escucha. Que tenemos poco tiempo. La siguiente pregunta es, que se lo estará preguntando ese comerciante o ese ciudadano que quiere participar, es ¿cómo? ¿Cómo participa? Pues según establece el propio procedimiento. Y ¿Qué te lo es? voy a decir cómo. Mira, la diferencia del foro local es que para empezar, no me cuentes la diferencia con el foro para local. la elección, Cuéntame la diferencia. ciudadano. Cuando yo me encuentro, ¿Cómo participa un tengo que ciudadano, constituir el José? foro local, me encuentro que cuando se va a elegir al vicepresidente, olvídate del no se pasado. establece la forma de votación. Y le tengo que preguntar al secretario que cómo se vota. Y me dice el secretario de la Junta Municipal. Los Pues no foros lo sé, locales porque el no te reglamento gustan. no viene. Nos ha quedado claro. ¿Qué hemos hecho en el Consejo ¿Cómo de se Proximidad? participa? ¿Qué hemos hecho en el Consejo de Venga. Proximidad? Bien. El Consejo de Proximidad va a estar formado por mesas, que son mesas formadas por cada una de las áreas de gobierno. De tal forma que aquel ciudadano del distrito de centro... Hasta ahora está el gobierno. ¿Me quieres dejar escuchar? Que aquel ciudadano del distrito centro que quiera conocer ¿Sí? cuál es el modelo de movilidad del distrito centro, podrá acudir a la mesa de movilidad y de medio ambiente del distrito. Y podrá hacerlo de la siguiente forma. Siendo vecino del distrito, siendo de una asociación de vecinos o siendo de una asociación de comerciantes. Eso es la diferencia. Simplemente le pediremos eso, que esté empadronado en el distrito, que trabaje en el distrito a la mesa de medio ambiente y movilidad, que se constituirá y tendrá una reunión mensual. ¿Y cómo a participa? diferencia de lo que había en los foros locales. En los foros locales te encontrabas con que las mesas que se creaban eran según lo que determinaban. Pero que ¿cómo hace una propuesta un ciudadano? Ese comerciante, ¿cómo hace una propuesta en esa mesa de movilidad? Perfectamente. ¿Cómo plantea una discrepancia con una cuestión de movilidad, que es lo que tú has Pues muy bien, pues te lo voy a decir también, porque es que además lo conozco. Cuando tú llegas a la mesa, hay un representante que es del equipo de gobierno, que preside esa mesa, y tú le diriges cualquier cuestión. Cualquier cuestión, que pasa lo siguiente. Por ejemplo, un vecino propone la peatonalización de la calle Espocimina, por poner un ejemplo. Ese proyecto de Espocimina va a ser estudiado por los técnicos del ayuntamiento y también jurídicamente se va a estudiar en el caso de que se haga una propuesta legal. Si es viable, podrá llegar al Consejo de Proximidad y con ello al Pleno de la Junta Municipal. ¿Qué ocurría con el foro local? Se proponía una medida, lo he vivido en el foro local, y decía el foro local, vamos a hacer la peatonalización de Espocimina. Y sin ningún informe técnico, ni ningún informe de los
expertos en la materia, se elevaba al Pleno y no se podía llevar a cabo. ¿Sabéis cuál es el grado de incumplimiento de las iniciativas del foro local en los distritos de Salamanca y Centro? Más del 90%. Luego el modelo de participación ciudadana, vuestro es fracaso. No, por supuesto, lo sabes perfectamente. Y vamos a demostrar que el Consejo de Proximidad en estos 2 años es un órgano de participación ciudadana real. Pero José Manuel, el procedimiento que has contado, ¿en qué se diferencia con que un ciudadano cualquiera meta por registro una petición para que, por ejemplo, se peatonalice la calle Espocimina? Pues mira, para por empezar, ejemplo, hombre, si desde luego eran los antiguos concejales de los distritos de Más a la Madrid que no atención de contestaban José a los Fer- vecinos, porque No, yo de las no. cosas que me he encontrado que No, se han sorprendido a los vecinos de Salamanca y de no me Centro hables- es que yo contesto a los vecinos, No me cosa que debe ser hables- que mis predecesores no hacían. No me hables de tus predecesores ni del pasado. Háblame de qué diferencia hay entre el procedimiento que tú has contado, si no es el acercamiento. Pues a mira, la mesa. diferencia es que una iniciativa aprobada en la mesa de Medio Ambiente y Movilidad tiene obligación el ayuntamiento, el equipo de gobierno, de estudiar la técnica, mientras que una sugerencia de un vecino, y como bien lo sabes tú, que como bien no paras de decirme, has gobernado 4 años esta ciudad, solo 4 años, no más experiencia, según parece, 4 años esta ciudad, Hombre, una sugerencia no tiene por qué estudiarse obligatoriamente. ¿Cuánto Es muy años? joven. José, oye. Yo llevo 25 años en el ayuntamiento, fíjate, aunque solo sea por edad. claro. ¿Y con eso qué me quieres decir? El Consejo, nada, el Dale, Consejo Social de Madrid. ¿Tú qué me has querido ¿cómo lo- decir con los 4 años? ¿Cómo lo ves? Pues no, que- no vamos a entrar en estas historias. Pues que cuando El gobiernes 4 Consejo- años, simplemente habrás llegado al mismo punto en el que yo estoy en este El momento. que Consejo gobierno la Ciudad de Madrid General, 4 años. el Consejo Pues fíjate, yo General, llevo 25 bueno, años en el ya, ayuntamiento eso ha quedado y no claro, me considero José. que sepa el que más. Ha quedado claro, No, pero es que no, tampoco, yo no he dicho enfrentamientos eso. personales, Eso- disputas eso personales. me lo has dicho tú. No, hacerte Nosotros lo has caso dicho un tú. poquito. Que- Disputas personales no, por favor. Consejo General que se ha constituido en Madrid, ¿para qué sirve y cuál es la manera de participar? Lo presentaron la semana pasada. Pues si es que, vamos a ver, todos los órganos que está planteando este gobierno, Sobre participación, efectivamente. pero fíjate qué participación, si es que lo ha contado José Fernández, o sea que la participación es que llega un ciudadano, un vecino, comerciante, que además tiene que pertenecer a una asociación, si no pertenece, pues ya va por otro carril. Yo creo No, que ese era el vuestro. la Que te estás diciendo el modelo de foro local, que te estás equivocando, Decide ese es ma- el vuestro. Ese es el vuestro. José, Esas asociaciones. José, vamos a ver, en Decide Madrid podía participar cualquier ciudadano de Madrid. Hombre, claro. Sí, sí, sí. Pero tú sabes Bueno, que sí, decide. que decide perdona, habéis hecho- ¿tú continúa. sabes cuál es la estrategia Ya de habéis gobierno? hecho con ¿Tú te has Decide leído la Madrid. estrategia? Ah, tú que sabes tanto. La estrategia de gobierno abierto que aprobó Ana Botella, que incluía hacer un proyecto como el de Madrid Decide. Perfecto. Oye, se lo aplaudimos. Si incluía ese, si incluía Se aprobó ese antes proyecto- que vosotros llegarais. si- Antes de que si- llegarais vosotros al Si incluía ayuntamiento. ese proyecto, lo aplaudimos. ¿Quién materializó Decide Madrid? Nuestro gobierno. Como Madrid Nuevo Norte. ¿Quién lo va a materializar? ¿Nuestro Madrid gobierno Nuevo o el Norte es nuestro? un expediente urbanístico, José. Ay, ay, lo, ay. lo van a materializar los gobiernos que Ay. estén en los próximos 25 Ay. años. Ay. En los próximos 25 años. Pero tuvimos que aprobar nosotros porque vosotros erais incapaces de poneros de acuerdo a la ¿por qué? izquierda. ¿Por qué? Pero si ahora no estamos hablando... El moderador no nos ha preguntado por Madrid Nuevo Norte ahora. Nos ¿Pero ha eres el preguntado- moderador tú o eres uno de los... No, estoy No, soy contestando yo. la pregunta que nos ha hecho el Pero moderador. no hace falta reiterar y demás. Si él quiere sacar otra vez a colación Madrid Nuevo Es que Norte, faltaría más. lo puede sacar a Madrid Nuevo colación. Norte, Madrid Nuevo y, Norte. si, y si continúa, pues a lo Que a mejor ver, le llamo es el yo la comodín- atención. Pero es el bueno, comodín de no tengo respuesta, Madrid Nuevo Norte. Que lo sepan ya la audiencia. Madrid ciclista. Gracias a Dios, los Madrid madrileños somos ciclista. inteligentes. Vamos a confrontar dos modelos de Madrid ciclista, si es que había, el modelo de Carmena y el modelo No existía. de José Luis Martínez Almeida. Empezamos por el modelo de Carmena. En cuanto a las bicis, no solo Bicimaz, estamos hablando de carriles bicis, Que se lo atribuyeron también, Bicimaz se lo atribuyeron, se lo atribuyeron. No lo atribuimos, lo rescatamos. De calzadas ciclistas. En aquella manera. Y luego te pregunto los proyectos que hay, que algunos afectan a tu distrito. Sí. Bueno, nosotros, fíjate, como evidentemente no vamos a caer en un adanismo caricaturesco en el que José pretende situarnos, nosotros cuando llegamos al gobierno del Ayuntamiento de Madrid vimos que había un plan director ciclista que estaba bien. Plan director Sí, ciclista pero que estaba retrasado y postergado. aprobado por Gallardón en el año 2008, si no recuerdo mal. Sí. Pero evidentemente era un plan ignoto. A través de un proceso de participación ciudadana. Muy bien, felicidades. El problema es que no lo habían ejecutado, ¿no? Lo habían llegado a aprobar, pero no lo habían ejecutado. Sí. Entonces nosotros dijimos, este plan es bueno. Como la peatonalización de SOR. Era un plan muy razonable, donde lo que se planteaba era una red de grandes ejerciclistas, donde la bici tiene que ir segregada del tráfico por la velocidad que alcanzan los coches en Claro, esas en vías, ese caso de la y una red Castellana, secundaria claro. y una red secundaria de coexistencia. Fundamentalmente, ese era el modelo, ¿no? Entonces nosotros, como además era un modelo que ellos mismos, el gobierno de Gallardón, se autoimpuso la obligación de revisar en un plazo de 4 o 5 años, que no lo hizo. Entonces en el año 2017
redactamos y aprobamos, lo digo porque luego a José le gusta tomar nota, aprobamos en 2017 la revisión del Plan Director de Movilidad Ciclista de la Ciudad de Madrid, en base a aquel plan original de Gallardón, ¿no? ¿Y qué planteamos? Una serie de actuaciones que estaban recogidas en ese Plan Director de Movilidad Ciclista. Por ejemplo, el eje Vinateros, por ejemplo, el eje Yeserías Matadero, por ejemplo, el eje Gran Vía, por ejemplo, el proyecto que se esbozó y que ahora está en marcha, ojalá ese se pueda hacer, yo creo que ese sí os daría tiempo a hacerlo, si hay voluntad de hacerlo, que es el eje de la Castellana. De la ¿no? Castellana. Y tantos y tantos... Que de vez en cuando sale a colación. Está en marcha. Y tantos carriles ciclistas que hoy disfrutan los vecinos y vecinas de Madrid. ¿Cuál es el problema del Partido Popular? Que el Partido Popular ha renunciado a continuar ese plan director y ha renunciado a hacer un solo metro de carril ciclista segregado claro. del El tráfico. problema de la ciudad de Madrid es el segregado, porque es verdad que hay muchas bicis pintadas en, y está muy bien. las carreteras y tal, pero es insuficiente. Que hay colectivos de ciclistas que les interesa y les gusta y tal, pero hay otros que tienen miedo a coger la bici precisamente porque no hay carriles segregados en vías de alta velocidad y que tienen inseguridad, ¿no? José, que ha vuelto a salir, por cierto, el de la Castellana, ha vuelto a salir. Sí, no sé, vamos, tú que estás ahí. Sí, se va a salir por fin. Se va a hacer, sí, además es un acuerdo del Pleno que se llevó y se va a llevar a cabo y ya se está trabajando en lo que es el proyecto, porque lógicamente hay que hacer los proyectos, luego hay que licitar los proyectos y luego hay que ejecutarlos. Yo sé que esas cosas al gobierno de Manuela Carmena no le costaba mucho entenderlas, pero esa es la realidad de la tramitación. Y en todo caso, respecto... Si hicimos más metros de carril ciclista de lo que vais a hacer vosotros en 12 años, al ritmo que lleváis, seguro. al ritmo como que el lleváis. metro. Pero, pero si quieres lo repasamos. Tenemos 4 años de gobierno. ¿Cuántos metros? Si yo entiendo, oye, si gobernasteis también, ¿por qué los madrileños os dieron un resultado peor en las elecciones que el anterior? ¿Por qué lo perdón, bueno, José, pero no me lo pongas así. Es que esa pregunta es muy compleja. No, pero Julio, tengo que contestar. Contesta, pero lo primero, Manuela Carmena ganó las elecciones, José. ¿Esperanza Aguirre también? Sí, efectivamente. Pero si es que por eso te digo que me lo has puesto votando. Vamos a ver, Manuela Carmena ganó las elecciones. Pero si fue tan buen gobierno, ¿por qué perdisteis un concejal? Claro, porque si haces tan buen gobierno, Isabel Díaz Ayuso ha pasado de tener 30 a 65. ¿Será porque ha hecho un buen gobierno? Manuela Carmena pasó de 20 a 19. Si era tan buen gobierno, ¿por qué perdió uno? Manuela Carmena obtuvo un resultado prácticamente idéntico en votos. ¿Pero perdió un concejal o no perdió un concejal? Sí, obtuvo un Entonces, concejal. si fue tan buen gobierno, ¿por qué perdió un concejal? Entonces, si fue tan buena oposición la de Almeida, te hago la caricatura. Si fue tan buena oposición la de Almeida, ¿por qué perdió 6 respecto de Esperanza Aguirre? ¿Por qué perdió 6? Nos presentamos 3 partidos, pero tuvimos un resultado mayor. Pero y oye, porque eso hay que reconocerlo, igual que vosotros gobernasteis gracias al apoyo del Partido Socialista, porque sumasteis más, eso es la democracia. Si Almeida sacó hace 2 años menos de la mitad de los concejales que sacó Gallardón 8 años antes. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, esos son datos, eso no nos lleva a ante un resultado tan pésimo como el que obtuvo Martínez Almeida hace 2 años. Yo solo me cuestiono, la pregunta que yo te hago vienes aquí a tan buen gobierno de Manuela Carmena, ¿por qué Manuela Carmena pierde votos y pierde un concejal? Como diría Julio, eso da para una tesis doctoral. Porque tú sabes que en Madrid el voto no tiene una componente estrictamente local. De hecho, yo creo que tienes un libro que habla de eso. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. El voto que habla del gobierno progresista y tal. A lo mejor se lo tienes que regalar a José Fernández. Yo me leo un poco para ver qué pasa. Te tenía que haber traído un ejemplar. Pues te tienes que regalar porque ahí vienen muchas cosas. Bueno, creo que no queréis yo hablar liberal, más de... Yo me enriquezco. Como creo que no queréis hablar más del Madrid ciclista, os voy a preguntar... Sí, yo también tengo un problema, ¿eh? Sí. Si nosotros apostamos... Es decir, lo que no vamos a dejar que el gobierno, es decir, de izquierda, intente atribuirse también el tema de las bicis, como todos Gracias los temas, por considerarnos gobierno. Porque lo seguimos siendo. En el fondo lo seguimos siendo. Y tú lo sabes. Bueno, pues yo creo que fuisteis el peor gobierno que ha tenido esta ciudad en todos los años de democracia. Como afortunadamente ha pasado por esta ciudad Ana Botella, tus declaraciones quedan, pues eso. Bueno, pues yo creo que Ana Botella gestionó una época muy mala de este ayuntamiento. En todo nos caso, dejó los contratos integrales. Sí. Y nos dejó las 1.860 viviendas vendidas a un fondo buitre. Y nos dejó el agujero, dicho por el Tribunal de Cuentas, de 27,5 millones de euros en las arcas públicas por vender las viviendas por debajo de su valor. Fue fantástica. Te digo lo que nos habéis dejado de herencia.
Madrid Central que la han tumbado los tribunales, Pero Madrid una ordenanza de cesión de espacios Madrid tumbada Central por los tribunales. Es un buen proyecto y tú lo sabes. Madrid Central es un buen proyecto y tú lo sabes. Es tan buen proyecto que lo vais a incorporar, para que se entere la audiencia, que lo vais a incorporar tal cual en la ordenanza de movilidad que estáis tramitando. Pues Hasta mira, que se entere ¿sabes Vox. cuál es la diferencia, por ejemplo, con Madrid Central? Esperemos que Vox no Los se entere. comerciantes de centro, los pobres comerciantes de centros, los Pobres despreciasteis. comerciantes de centro. Los despreciasteis. Tú veis pobres porque tú los despreciasteis. No, y no vamos, los tratasteis como fueran vecinos. yo creo que la mayor parte de los comerciantes de centro son vecinos de centro. La mayor y parte los de que los no pasan más horas en su trabajo que en su casa. Y tenían los mismos derechos. Y si son los vecinos de y centro, comerciantes. ¿por qué no y tenían fueron los mismos despreciados derechos? por Manuela Carmena. Y si son vecinos de Mira, centro, la mayor ¿por qué no tenían los reclamación mismos derechos? y queja que he recibido como concejal de centro de todos los comerciantes, de todas las asociaciones de comerciantes, algunas próximas a Más Madrid, es que el grave error del Madrid Central fue cómo despreció a los comerciantes. Pero Porque si no los trató como si fueran vecinos. Y eso es lo que hace Madrid 360, pero si te tratar a los contradices- comerciantes de centro como vecinos. Pero si te contradices, esa es la realidad. si te contradices, si acabas de decir, La realidad, no, si no, acabas de te decir que la contradices mayor tú. parte de los comerciantes de centro son vecinos de No, centro. he Entonces, dicho que ¿qué muchos, diferencia? Muchos son vecinos de Pues centro. si muchos son vecinos de centro, muchos, me da igual, la mayoría, muchos, lo que tú quieras. Entonces, Pero no todos. Entonces, ¿qué diferenciación ha habido si son vecinos de centro además de comerciantes de centro? Te ¿Cuál insisto. ¿Y por qué no los tratasteis como si fueran vecinos? Pero Aquel ¿quién no comerciante que pasa ¿quién no tantas lo horas trató en- como si fueran vecinos? Pero si además, si son vecinos, ¿por qué no se les trata como si son vecinos? Madrid Central. ¿No te das estoy cuenta diciendo. que te has entrado en una contradicción que no tiene ni pie ni cabeza? José? Tenemos 5 minutos y quería tratar un último tema porque va a comenzar la semana del orgullo LGTBI y tenemos una nueva polémica, en este caso pues con la bandera del orgullo, la bandera arcoiris, si se coloca en la fachada de Cibeles o si no se coloca. Hoy decía Villacís en la presentación de las actividades del orgullo este año que si por ella fuera, si se colocaba, y además estuvo también abundando en posibles retrocesos que trajera Vox a través de la Comunidad de Madrid sobre las leyes LGTBI, que hemos tratado en la entrevista también con Mónica García. ¿Cómo está el asunto, José Fernández? ¿Hay una sentencia judicial? Pues polémicas estéril y de nuevo la izquierda se quiere apropiar de toda causa. Y desde luego, en esta cosa que a mí me afecta personalmente, Claro. yo no voy a entrar jamás en el juego de la izquierda. A mí no me va a decir la izquierda cómo tengo que vivir. Y tampoco Vox, y también lo digo, y lo digo siempre, y lo digo claramente, pero sí vamos a cumplir las resoluciones judiciales. Nosotros, en el Ayuntamiento, por supuesto que en materia de orgullo, estará la iluminación, y así lo hará también Cibeles, con la bandera del arco iris, como siempre. Lo que ocurre es que nosotros, que sí creemos en la legalidad, ese es nuestro grave problema, cumplimos las sentencias judiciales. Granados cumplimos las creía la sentencias, legalidad, sí. Cumplimos las sentencias Ignacio González judiciales. también. Desde luego, Momento. Puigdemont está condenado por el Supremo. y Momento. luego estás en el Ayuntamiento. Momento. Y granados con el orgullo, y granados con el orgullo. Yo lo que te digo es que, mira, digo, otra de las cosas, pero que como perdona, Manuel, que te la voy a legalidad, decir, José mira, Manuel, otra de las cosas que ha legalmente recuperado granados. José Luis José Martínez Manuel, un Almeida momento. es la dignidad institucional de este ayuntamiento. Este ayuntamiento no recibirá a ningún delincuente como fue Puigdemont y como fue Junqueras. Esa es la diferencia entre el ayuntamiento de Carmena Hemos y el pasado ayuntamiento de de la bandera Almeida. LGTBI, Pero volviendo al que os orgullo, negáis a volvemos, que tenemos yo 3 digo, minutos y el luego Madrid quiero darte la celebra, palabra a ti. Madrid si no, celebraba, vamos. como siempre, el orgullo. No ha hecho falta que llegara Manuela Carmena, porque el orgullo yo lo llevo celebrando muchos años Sí. en una ciudad abierta gobernada por alcaldes del partido. si Ana Popular. Botella no se lo Y quería lo llevar a la seguirá calle de haciendo. campo. ¿Qué va a pasar? Eso es absolutamente falso. Falso y lo sabes. Y es absolutamente falso. Y de verdad, cualquier buena causa, dejar de manipularla, porque la bandera que está en Mayor, en el Sed antiguo valientes, grupo de él, sed Más Madrid, valientes. es una vergüenza. Sed valientes. Porque os apropiáis de una bandera. Yo celebraré el orgullo y lo celebraré en las juntas municipales, Sed valientes. invitando a todos los madrileños. Decidle Lo que no haré a Vox es que evitar esa bandera una va a estar sentencia colgada en judicial. No, Cibeles. perdona, eso no será así. Sed Eso no será valientes así. y decirle a Vox que esa bandera va a estar colgada en Cibeles, les guste o no. Como la cuelgan, Manipuláis cualquier como la causa. cuelgan, No José, defendéis vosotros los José, derechos. como ¿Defendéis la gestación cuelgan, subrogada vosotros? como la cuelgan, ¿Defendéis la ¿me gestación cuentas a mí subrogada? de la gestación subrogada? Vamos a ver, como la cuelgan todos los ayuntamientos democráticos y que apoyan la causa. Es que el Ayuntamiento de Madrid no es LGTB. democrático, José Manuel. Me estás diciendo, además de llamarme simple, que el Ayuntamiento de Madrid no es Estoy diciendo democrático. que en materia de derechos LGTBI distáis mucho de la mínima decencia democrática, sí. Sí. Esa bandera tiene que estar colgada en la fachada de Cibeles, como está colgada en todas las Mira, fachadas cuando de los defendéis la libertad de los derechos del este LGTBI país. en todos los países del mundo, incluido En aquellos todos los países países del mundo. como... ¿Dónde ¿Sí? dónde- ¿En Cuba? ¿Lo defendéis en Cuba? O sea, ¿Lo defendéis en Cuba? ¿Lo defendéis en los Puigdemont, países árabes? Cuba. ¿Lo dices? Puigdemont, Cuba. ¿Pero quién ha sacado lo de Granados? ¿Tú o yo?
Cuando has dicho Bueno. que sois muy amigos de la legalidad. Hombre, yo creo que Granados a lo mejor no era tan amigo de la legalidad. Y era de Desde ese luego, partido. Manuela Carmena no era muy amiga de Y otro la legalidad señor- cuando recibió a Puigdemont y otro señor condenados que por entró en un sentencia coche de policía judicial y agarrándole la Junqueras. cabeza como Ignacio Bueno, González. Me es parece que nos tampoco estamos era yendo muy del amigo tema de y la quería legalidad. preguntarte Esa es cómo... la diferencia entre vosotros Es y que nos nosotros. estamos yendo muchísimo del tema. Como concejal de Distrito Centro, este año en Chueca, ¿cómo va a ser el orgullo? Entiendo que mucho Bueno, pues mucho más limitado, por desgracia o tiene que ser totalmente limitado. ¿no? Yo invito Porque a ya no todos, hay barras en a la todos calle y no los hay madrileños a participar en actividades el ni acto conciertos, claro. que va a hacer la Junta Municipal en Pedro Celón el día 28, que haremos un acto en la Junta Municipal, al que por supuesto invitaremos a la oposición, a pesar de que nos considere que no defendemos los derechos del LGTBI. Y por supuesto también lo haré en No es nuestro una distrito, que es el consideración, distrito de es un hecho. Salamanca, lo haré por la tarde y lo haré encantado. Y de nuevo, Cibeles lucirá con todas las luces en la noche del día 28 con la bandera del arco iris. Y cumpliremos siempre las sentencias judiciales. Y yo lo único que invito es que no puede haber fiestas del orgullo, por desgracia, por el COVID, igual que no va a haber las fiestas de la Paloma, que me tocan a mí como concejal de centro, pero sí que va a haber, por lo menos, en la reivindicación, va a haber su pregón. Ya nos va a haber- adelantas que en agosto tampoco va a haber paloma. El Vamos 15 de a agosto ver todavía queda un actos poquito. puntuales con aforo limitado, mientras no haya cambios, por supuesto. Esa es la idea que tenemos. Te toca cerrar, José Manuel. Bueno, pues, No te vayas del tema. Si quieres en este o... Pero no me voy del no tema. vayamos a Granados, por favor. creo que el tema LGTB es muy pertinente para cerrar el debate, ¿no? Es decir, lo único que le pediría al Partido Popular en este caso es que sea valiente, que haga que esa bandera luzca como lució en 2019, como va a lucir, y aquí lo tenéis, como va a lucir en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, en la fachada del Ayuntamiento El de ejemplo Sevilla, de cumplimiento de legalidad, el en Ayuntamiento la de fachada del Barcelona, sí, sí. Ayuntamiento de Valencia, en la fachada del Ayuntamiento de Coruña. Otro ejemplo. En la fachada del Ayuntamiento de Cádiz, en la fachada del Ayuntamiento... Otro ejemplo, que quita las en la estatuas fachada, de en la Pemán, sí, fachada sí. de cualquier ayuntamiento que no La está libertad de gobernado expresión, sí. por la derecha Kichi defiende la libertad de expresión, sí. y la extrema Nos vamos. derecha. Desgraciadamente, en Madrid hoy es una ciudad, y su gobierno es una ciudad rehén de la Me dejaste extrema hacerte una derecha. pregunta, José Manuel. ¿Tú quieres Y que el por Ayuntamiento de eso, Madrid sea el Ayuntamiento la de Barcelona de bandera- Colau? ¿Tú y defiendes por que el eso Ayuntamiento de Barcelona sea el de Colau? Nos vamos, Yo lo que defiendo es que el Ayuntamiento de concejales, Madrid luzca la hablamos de bandera Madrid. LGTBI y que a ti te debería avergonzar y deberías pedir perdón a todos vuestros votantes porque esa bandera no luzca el día del orgullo en la fachada de Cibeles. Yo defiendo un Madrid en libertad. Y por eso los madrileños el 4 de mayo votaron mayoritariamente Un Madrid al Partido en Popular. libertad. Terminamos. Quitando banderas. Muchísimas gracias, José Los Fernández. madrileños Ha han sido votado. muy intenso este debate, pero ya nos hemos ido de hora. Muchísimas gracias, José Fernández. Muchísimas gracias, concejal como del siempre. PP Un en placer. el Ayuntamiento de Madrid y presidente de las Juntas de Distrito de Salamanca y de Centro, por venir una vez más a este programa. Te invitamos, a pesar del Yo le acaloramiento, y por primera vez en esta legislatura está con nosotros José Manuel Calvo, que da mucha chicha, así que le volveremos a invitar Encantado. también, porque además tiene la cabeza muy bien amueblada y conoce el funcionamiento Gracias. del consistorio. Gracias por estar aquí, concejal de Recupera Madrid. Con esto terminamos este programa de Cambia Madrid, porque tenemos en unos minutos preparado un especial, como advertíamos, como anunciábamos al principio del programa, dirigido por Enrique Riobó, especial Noche de San Juan. ¿Quién estará allí en nuestra terraza? Fantástica, por cierto, viendo este anochecer que ya está entrando, pues Ricardo Díaz Martín, que hará una demostración de hoguera, volcán, para quemar todos esos malos presagios, todas esas ideas negativas que hacemos en esta noche tan mágica. Estará también con nosotros Daniel Sánchez, poniendo letra a esta velada, que es cantautor de Madrid, del distrito de Villaverde, y Mercedes Valdeón, una amiga de la casa e investigadora e historiadora. No os vayáis, porque ya están con nosotros nuestros compañeros en esta fantástica Noche de San Juan, dirigido por Enrique Riobó. Un saludo desde aquí, desde los estudios centrales de Atocha, y buenas noches.